Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo programa de martes. Hoy es la tercera semana, esta semana, que tenemos horarios alternos. Ustedes saben que en el Mundial de Fútbol, Matices se trasladó a la mañana de 9 a 11, lo que nos da una oportunidad, varias oportunidades, dicho sea de paso. Una de ellas es que el programa dura 2 horas, entonces podemos jugar inclusive con los temas de 9 a 11. Y la otra es que vamos en vivo también a través de Canal 2 cuando estamos en la mañana, además de todas las plataformas que tenemos para ustedes normalmente, que estamos en vivo en radio, estamos en vivo en internet, estamos en vivo en CR Móvil, la aplicación celular, estamos en Facebook Live, estamos en Canal 2, estamos en Twitter en @monumentalcr, así es que es prácticamente imposible perderse Matices. Hoy tendremos dos temas muy importantes. En la primera hora de 9 a 10 nos acompañará la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, quien justamente ayer se comunicó oficialmente, encabezará la misión de la OEA que observará las elecciones en Brasil, la primera vez en la historia. Y bueno, doña Laura, que yo creo que el título hoy de expresidenta de la República con la que la presento le queda corto respecto a todas las funciones que ha ejercido en los últimos años. Doña Laura, realmente es un honor para mí tenerla por acá, porque inclusive ayer que estaba planeando una entrevista con usted, no tengo idea cómo voy a abordar tantos temas en una hora, porque obviamente un pedacito le hablaré de Costa Rica, pero le voy a hablar de un montón de países, así es que es un honor para mí que esté aquí. Bienvenida. Muchas gracias, Randall. Siempre es un gran gusto para mí acompañarles. Muchas gracias. En la segunda hora tendremos con nosotros al diputado independiente Eric Rodríguez Estele, que ayer se reunió con el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pisa, para pedirle apoyo en dos proyectos de ley diferentes que se unen, digamos, en una única motivación, que es aplicar la revocatoria de mandato al presidente de la República, a los vicepresidentes, también a los diputados, a los alcaldes, a los regidores y a los síndicos. Así es que en la segunda parte del programa vendrá don Eric Rodríguez Esteller a contarnos qué es lo que pretende y cómo pretende que exista esa revocatoria de mandato. Déjeme empezar por lo último. Ayer el secretario general de la OEA, Luis Almagro, hace público que usted encabezará la misión de observadores a Brasil, la primera vez en la historia que Brasil acepta esa misión internacional, y a usted le toca prácticamente, doña Laura, inaugurar los países que nunca habían aceptado delegaciones de observadores internacionales de la OEA. Pues la verdad que sí, Randall, y me siento muy honrada por la confianza que el señor secretario general ha depositado en mí, también obviamente por esa confianza que los países ratifican a la hora de validar el nombramiento de uno. En el caso de Brasil, efectivamente la primera vez que se observa por parte de la OEA las elecciones de ese país. Lo mismo sucedió en Estados Unidos cuando me tocó encabezar esa misión en las elecciones del año 2016, cuando ganó el actual presidente Trump. He ido ya a otros países, Paraguay, México, entornos muy diversos. A veces los costarricenses asumimos que un proceso electoral tiene que ser escrutado por todo el mundo, porque Costa Rica, les recuerdo, y es algo muy hermoso para uno siempre decirlo y con gran orgullo en otros países, Costa Rica fue el primer país que invitó a la OEA a venir a ver unas elecciones, y desde entonces, de manera consecutiva, siempre hemos tenido observadores internacionales, así que es una linda experiencia. De hecho, yo creo que ese es uno de los elementos que menos nos sirve a la hora de analizar en términos generales la política internacional, porque a veces entendemos que todos los países son como nosotros, ¿verdad? Sí. A mí nunca se me va a olvidar una entrevista que tuve con un colega argentino que venía a contarme las elecciones en Argentina, ¿verdad? Y entonces yo me escandalicé cuando me contó que el órgano que planeaba las elecciones era el Ministerio del Interior, entiéndase, el Ministerio de la Presidencia. Claro. Y entonces yo no entendía cómo el Poder Ejecutivo, en ese momento de la expresidenta Cristina Fernández, podía planear las elecciones, porque a mí me parecía que me escandalizaba
Y a él le parecía lo más normal del mundo. Y me dijo, ¿y quién más va a planear las elecciones si no es el Ministerio del Interior, de Laura? En contrario también ocurre, ¿en qué sentido? Que a veces vienen personas que vienen de algunos entornos en donde han tenido que, digamos, implementar mecanismos mucho más invasivos para vigilar el proceso electoral, y cuando ven el proceso nuestro se sorprenden y les parece que es un proceso muy laxo en materia de controles. ¿Por qué? Porque en el fondo en Costa Rica hemos desarrollado ya una cultura de respeto al voto, y entonces muchos de los controles que hay en Costa Rica residen en los ciudadanos mismos, en los fiscales que los partidos nombran, y entonces alguna gente lo contrario, dicen, pero bueno, aquí cualquiera puede hacer fraude. Bueno, no, es que parte ya de nuestra idiosincrasia es el respeto casi que sagrado al voto. Sí, es sagrado. Bueno, si no, en la última campaña electoral, cuando alguien se atrevió a hacerle un cuestionamiento al Tribunal Supremo de Elecciones, este país se levantó. Así es, le respetamos muchísimo. Junto con la Virgen de los Ángeles, ese es el detalle. Eso es cierto. Dice Víctor Hugo Varela, que nos reporta sintonía en Facebook Live, dice, saludos a esa gran dama, mis respetos, dice Víctor Hugo Varela. Además, Flori López, que está en sintonía. Fabio Villalobos dice, gracias doña Laura por representarnos también. Luis Núñez se suma a la sintonía también. Marco Mena, Sonia Ramírez, que nos observa desde Heredia, dice, saludos doña Laura desde Heredia. Belanís Esquivel, desde Paraíso de Cartago. Sonia Ramírez. Carmen Castillo dice, saludos, un orgullo doña Laura que nos represente. Fernando Ramírez de Tabangares. Ana del Carmen Gutiérrez desde Escazú. Damart, Johnny Salazar, Katy Casaya. Realmente hay mucha gente hoy con nosotros. Aquí ya superamos las 100 personas en Facebook. No, les agradezco mucho. Además agradezco también al señor presidente, que mandó un mensajito también en la mañana de hoy. ¿El presidente Alvarado? Sí. Es muy atento él. Mucho, creo que es un hombre que ha demostrado a través de una gran cantidad de gestos en estos primeros días querer hacer una presidencia efectivamente de una gran apertura hacia los distintos sectores sociales y de alguna manera honrar ese término de gobierno de unidad nacional. Confiamos en que el país le responda y que logre también sostener esa actividad a lo largo de los permítame hablarle unos minutos del país y ya caigo en todo el resto del país, doña Laura. Pero es que usted participó en una histórica reunión de expresidentes en Casa Presidencial recientemente. Tengo que decirle que yo no dudé que usted fuera. Sin embargo, hay relaciones personales entre otros presidentes que yo decía, ¿cómo hará para juntarlos a todos? Bueno, al final todos estuvieron juntos. Don Miguel Ángel, entiendo que por Skype. ¿Cómo salió esa reunión? Randall, salió muy buena. Quiero decir que me parece, no puedo hablar por todos los demás, pero siento que por el ambiente que se generó, por la actitud con que todos llegamos a la misma, hasta la disfrutamos. Es decir, fue una gran oportunidad para hablar desde el pedestal, de alguna manera, de estadistas que nos corresponde a los expresidentes, es decir, anteponer ya a estas alturas cualquier tipo de consideración y cálculo de naturaleza político-partidista y poner las miras a donde corresponden, que es en el horizonte más amplio de hacia donde tiene que transitar el país. Creo que ninguno se guardó nada, hablamos con una gran franqueza, le dimos los consejos que consideramos pertinentes al señor presidente y lo hicimos de manera muy constructiva, porque no solamente llegamos a decir a donde nos parecía que se podía agregar y demás, sino que también aportar algunas, soluciones o alternativas concretas. Fue un ambiente muy plácido, fue un ambiente muy franco y un ambiente, yo diría que muy rico en ideas y en gestos constructivos. Doña Laura, yo siempre me he quejado, y creo que lo he conversado con usted, respecto a la poca aprovechamiento que le damos a los expresidentes de la República. Pero aquí me surge una pregunta funcional. ¿Qué pueden hacer los expresidentes en un panorama tan complicado cuando el presidente Alvarado les pide ayuda en el tema fiscal? Randall, a mí me resultaron de una gran utilidad, particularmente en el conflicto que tuvimos con Nicaragua, o los conflictos con Nicaragua, y siempre encontré en los expresidentes una gran disposición a ayudar con el Consejo. Me parece que eso es lo más importante, es decir, uno ha estado ahí, uno ha pasado por donde asusta y se ha sentado en esa silla en donde solamente el presidente, a veces en momentos de gran soledad, se sienta a tratar de tomar una decisión, y esa experiencia es de una gran utilidad.
De manera que hablar desde la experiencia, que son muy pocos los costarricenses que han podido estar ahí, pues siento que tiene una gran carga de lecciones aprendidas que son de utilidad para un presidente. Eso fundamentalmente. Por supuesto que no somos indispensables, pero somos un recurso que quien quiera utilizar, ¿verdad? Y particularmente un presidente, pues sabe que sin lugar a dudas no vamos a llegar solamente a dar consejos retóricos. Exacto. Es que de verdad lo hemos estado. Recuerdo, por ejemplo, como don Abel, que hay que reconocerle quizás junto conmigo, pero él un poquito más todavía, fue quien más incurrió en ese enorme sacrificio que se supone recortar gasto. Don Abel lo llevó en solamente un año a 1.5% del PIB, en mi caso fue 1% del PIB, del 2010 al 2011. Bueno, ¿qué implicó eso? ¿Cómo avanzamos en las negociaciones a pesar de que la gente se tiró a la calle, etcétera, etcétera? Es decir, logramos hablar, como te digo, desde la experiencia misma. Y podría generar influencia partidaria también. O sea, es decir, que los expresidentes de Liberación Nacional, de la Unidad Social Cristiana, acudan al llamado del presidente, podría generar que los partidos desde sus trincheras se sumen, digamos, a la actitud de los expresidentes de mucha concordia y de ayuda para sacar esto adelante ya en el tema funcional. Pero claro, hay todo tipo de expresidentes. Hay algunos presidentes que están mucho más retirados de la política, don Abel es muy claro en eso. Hay otros que nos mantenemos más en contacto permanente con nuestros diputados por razones diversas, quizás porque hemos salido más recientemente de la gestión pública, quizás porque hay una actitud de hacerlo. Por ejemplo, concretamente te puedo decir, Randall, que tanto el presidente Arias como yo hemos sostenido reuniones con nuestros diputados y hemos trasladado gran parte de lo que se conversó en esa reunión. No quiere decir con esto que somos nosotros los que vamos a definir la voluntad de la bancada del Partido de Liberación Nacional, pero ciertamente el poder enriquecer los criterios con que ellos van a decidir puede ser parte también de nuestro papel. Pero además solo hay 7 costarricenses que tienen esa experiencia, digamos, y por lo tanto les da esa legitimidad. Revisándole las redes sociales, disculpe que las toque ahora, doña Laura, vi que retuiteó un mensaje que me llamó mucho la atención de don Kevin Casas, porque en las comisiones que se han generado, a mí me llama mucho la atención 2 cosas. Primero, que van 2 caminando al mismo tiempo, ¿verdad? La de reforma del Estado y la administrativa. La otra es que se han logrado conjuntar fuerzas de diferentes partidos políticos, que para nadie es un secreto, también constituye, me parece a mí, una estrategia política, en el buen sentido de la palabra, que logran neutralizar de alguna forma las críticas politiqueras, digamos, de algunas bancadas legislativas. Entonces usted tiene miembros en la comisión de los diferentes partidos políticos y logra un apoyo, digamos, casi unánime en términos generales. Don Kevin creo que ha sido reconocido por propios y extraños como una de las personas más preparadas del país, que asume el reto, me parece a mí, además de saber que lo van a vilipendiar una vez que saque la cabeza, como la ha sacado en la comisión, pero él decía, no soy notable, soy un tipo normal, con errores de los que intento sobreponerme. Usted lo retuiteó, me llamó la atención, doña Laura. Bueno, quisiera, digamos, antes de entrar en más detalles sobre esa situación más individual, quiero resaltar 2 o 3 cosas. Primero, si hay un tema que Costa Rica ha venido postergando en su discusión amplia y con consecuencias, ha sido precisamente la discusión sobre cómo mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones públicas para poder conseguir una mejor gobernabilidad democrática. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras instituciones no están respondiendo en el marco de la democracia con la eficiencia y la oportunidad con que los ciudadanos están demandando. Tenemos la obligación de hacer algo. El Estado y sus instituciones, leyes, instrumentos, normas, etcétera, procedimientos, se han venido cada vez haciendo más lentos y más complejos. Entonces, lo primero que hay que reconocer es que esta convocatoria, que sobre todo hace el presidente Alvarado y su ministro de la Presidencia, es una convocatoria indispensable y necesaria. En segundo término, si bien es cierto,
porque hay quienes han aducido que para qué más comisiones si ya se han convocado en el pasado y fracasaron. En el pasado no fracasaron. Yo quiero decir que en el pasado se obtuvieron plataformas muy buenas y muy interesantes gracias a los esfuerzos que se hicieron. ¿Cuál fue el error que cometió don Miguel Ángel Rodríguez cuando hizo ese esfuerzo y luego yo cuando lo hice? Que en ambos casos hicimos el esfuerzo ya cuando nos quedaba prácticamente un año de gobierno. Y entonces, claro, las propuestas se quedaron sobre todo en el papel. En mi caso solamente salió una reforma para el tema de expropiaciones. Creo que hay que validar no solamente el que este gobierno está convocando en torno a un tema necesario e indispensable, sino que lo está haciendo al arranque de administración. Yo estoy segura que van a haber resultados concretos. Y finalmente quiero decir que, claro, son comisiones de amplio espectro. Entonces, se corre el riesgo de que no todos gusten a todos los sectores, pero de eso se trata la fortaleza, de poner a gente que es muy distinta a tratar de buscar soluciones comunes para el país. Yo confío en que van a obtener resultados y que van a poner, ojalá, implementar algunas de esas reformas. Doña Laura Chinchilla dejó de tener un carácter partidario el día que se convirtió en presidenta, para tener un carácter nacional. Y me parece, por lo que le he escuchado esta mañana, doña Laura, que en medio de un país tan enredado como el que tenemos, y creo que todos lo aceptamos, me parece que tiene un buen criterio del arranque de la administración. Bueno, vamos a ver, yo, por cierto que se me quedó por fuera el decirte que sin lugar a dudas, si hay un costarricense, además profesional joven, que ha logrado destacar en el ámbito internacional, es precisamente Kevin Casas, y en estos temas que tienen que ver con reforma institucional, fenómenos políticos, políticas públicas, etcétera, de manera que más bien es un lujo poder tener a un Kevin, al igual que otras personas, en esta comisión. Estoy segura que va a tener aportes sumamente constructivos al proceso. Me preguntabas, perdón, ¿sobre qué tema? Sobre su opinión, no se preocupe, sobre su opinión del arranque del gobierno, porque la escuché muy positiva, doña Laura. Yo reconozco que las circunstancias en las que llegó Carlos eran sumamente complejas. Son circunstancias que básicamente están marcadas por la urgencia de resolver problemas que, de no hacerse, explotarán ya en la cara de todos los costarricenses, como es el tema fiscal, como es el crecimiento, digamos, de la violencia, de la criminalidad violenta en los últimos particularmente 4 años, el tema de una institucionalidad que no responde, un país sumamente atomizado y corporativizado en el proceso de toma de decisiones, que también dificulta el poder concretar políticas públicas. Y entonces, claro que desde el punto de vista de la forma en que él llega, con una bancada muy pequeña, en una segunda vuelta, en un país con un escenario complejo, yo tengo que reconocer que estos primeros meses, estas primeras semanas de su gestión han estado marcadas por un conjunto de gestos muy positivos y decisiones que estimo importantes y valientes. La primera, el no haberle zafado el lomo a la discusión fiscal, el casarse con ese tema, el entender que de verdad ya no había más margen para patear la bola hacia adelante. He dicho públicamente el día que salimos de la reunión de él que sí creo que hay que hacer 2 cosas. Por un lado, hay que ser mucho más claro en los números que se están poniendo a las distintas medidas. Aquí no estamos ya para hablar, digamos, para hablar, digamos, con medidas a medias. Si vamos a incurrir en el esfuerzo que se está planteando, es porque tenemos que ser capaces de generar una contención del gasto que oscile entre 3 y 4% del Producto Interno Bruto, si queremos que esos esfuerzos se sostengan en el tiempo. Y todavía falta, digamos, aclarar algo que tiene que ver con el tema de las cifras. Y, en segundo término, agregar algunas medidas adicionales en materia de gasto, así como en materia impositiva. Sin embargo, creo que el gobierno va avanzando en esa dirección y, bueno, confiamos en que toda esta presión que se inició ya ayer por parte de los sindicatos no vaya a desestimular esa convicción, esa fuerza y esa determinación con que el presidente y su equipo han puesto sobre la mesa el tema fiscal. También usted llamaba la atención en una publicación respecto a los grupos de poder, entiéndase los sindicatos, que tienen
prácticamente un veto simbólico, digamos, a algunos proyectos. Yo hoy en la mañana, a mí, y sé que usted también por su experiencia como presidenta, las veces que reaccionó ante estas situaciones, ayer se da una huelga enorme, ¿verdad?, donde a mi gusto la mayor afectación tiene que ver con salud, porque sí, el 81% de los maestros no fue a trabajar, pero bueno, no pasa nada si alguien no va a clases. La cosa está en que se suspendieron 3.095 cirugías, 6.000 citas, ¿verdad? Y a mí eso sí me parte el alma, con excepción del Hospital Nacional de Niños y el Hospital Geriátrico, que trabajaron a sus anchas. Y entonces yo hoy en la mañana me preguntaba, ¿y para qué? O sea, el país está exactamente igual que el viernes. Simplemente 3.095 personas no tienen cirugías hoy que tenían programadas. Desde su experiencia, ¿cómo maneja uno esa presión? Randall, lo más importante es tratar de sostener las decisiones, porque evidentemente estas manifestaciones las hacen en procura de poder conseguir que el gobierno eche para atrás. Yo recuerdo que, bueno, nosotros inauguramos con ese recorte que hicimos tan brutal de un 1% en tan solo 12 meses, inauguramos con huelgas por todo lado, luego se me sumó el famoso faltante de recursos de la Caja Costarricense del Seguro Social, y entonces tuvimos que meter un doble ajuste, si se quiere, que fue el ajuste general y luego el ajuste a las finanzas de la Caja. Yo enfrenté 3 huelgas morrocotudas del sector de salud, sí, una de ellas duró casi 10 días, y no teníamos para entonces las reformas al Código Procesal Laboral, que afortunadamente lo vetamos, y porque es lo que hoy está permitiendo que el gobierno la pueda declarar ilegal. De lo contrario, esta huelga habría sido legal. Hay que sostenerse, no queda más, por supuesto que en paralelo hacer todos los esfuerzos que entiendo ya se vienen haciendo por parte del gobierno de procurar sacar los acuerdos por negociación, pero es que vaya, hay algunos gremios que en Costa Rica no están dispuestos a ceder ni un ápice con tal de conseguir una mejora colectiva que beneficie a todo el país en materia de finanzas públicas, y el gobierno tiene la obligación de sostenerse, y yo confío que la opinión pública no claudique, los medios de comunicación no claudiquen, que conmigo en algún momento ya claudicaron, se cansaron de tanto pleito y nos dejaron solos, y cuando ya un presidente se queda solo es muy difícil para él resistir. Permítame salir de las fronteras ahora sí. ¿Cómo no? Tengo muchos países de los cuales hablar con usted. Permítame empezar con Venezuela. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos habla finalmente sobre Venezuela. Esto me parece que le da una presión extraordinaria que no se había notado, digamos, todo el mundo presiona, pero digamos, el tamaño de la presión de la ONU es mucho más fuerte. Eso ocurrió en los últimos días. ¿Usted cree, doña Laura, conociendo el régimen también como lo conoce en Venezuela, que esto permita un avance importante, un llamado a elecciones rápidamente en Venezuela? No, tampoco necesariamente. El que se haya unido ya la voz del relator de derechos humanos de las Naciones Unidas va a conseguir que Venezuela se mueva de donde está. Sin embargo, sigue sumando a ese cerco que cada vez se cierra más en torno al régimen de Maduro. Para mí, a la par, digamos, de esas denuncias que se están acogiendo, lo que sí va a tener mucha importancia es la presentación de esas denuncias y la acogida, que confiamos que se dé, por parte de la Corte Penal Internacional contra los representantes del régimen, porque ya cuando entra, digamos, o se activan esas instancias que sí tienen consecuencias, en este caso consecuencias de tipo penal, generalmente empiezan a generar un cambio de actitud en quienes están al frente de este tipo de regímenes. Lo otro que necesitamos hacer, y que todavía hay un gran faltante, particularmente de parte de los países de nuestra propia región, es la adopción de medidas que tengan que ver con congelamiento de propiedades de los representantes del régimen en el exterior, de cancelación de autorizaciones de viaje, de cancelación de visas para ellos y sus familiares, de congelamiento también de cuentas bancarias, porque esta gente, hay que estar muy claros, esta gente se ha logrado sostener porque no están sufriendo lo que está sufriendo el pueblo que vive ahí encarcelado prácticamente. Ellos se pueden dar el lujo de viajar, de mandar a sus hijos afuera, de sacar los millones que han robado hacia bancos en el extranjero. En tanto ellos apliquen medidas como las que ya está aplicando Estados Unidos
o algunos países de la Unión Europea, en tanto varios otros países las apliquemos, ahí sí definitivamente ellos no van a tener para dónde coger. Venezuela se va a convertir en su propia prisión y no van a poder sostenerse mucho tiempo más. Sin embargo, resulta paradójico que las presiones más fuertes en este instante no vengan de los vecinos que, con excepción de Costa Rica, doña Laura, pero todo el resto de países de América Latina sufrieron estos regímenes en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, la mayoría de países latinoamericanos entiende lo que está pasando en Venezuela. Sin embargo, las sanciones vienen de Estados Unidos, que no ha sufrido una dictadura, y vienen recientemente de la Unión Europea, pero pareciera que América Latina sigue, a la hora de reaccionar, caminando muy lentamente. Muy lentamente, usted tiene razón, es decir, dimos un salto importante cuando se integró el Grupo de Lima, 14 países que casi que tuvieron que salirse de la OEA para poder colectivamente usar un tono distinto, y entonces hubo un tono finalmente de condena, pero eso no pasó de la retórica prácticamente. De ahí que un grupo de expresidentes que tenemos fuertes convicciones democráticas hemos venido tratando siempre de presionar para que los países vayan más allá de la condena retórica y vayan a la adopción de medidas más concretas. Panamá ya tomó algunas de esas medidas, pero siento que tenemos que hacerlo. Habrá que ver qué va a pasar con el gobierno nuevo que asume en Colombia. El presidente electo Iván Duque ha tenido también algunas expresiones que, digamos, hacen presumir que Colombia podrá tener una incidencia hacia, digamos, poder mover esa agenda, acciones más concretas en contra de Venezuela, pero definitivamente hay que hacerlo. Esto no quiere decir que echemos por la borda cualquier tipo de salida negociada. La situación de Venezuela es muy diferente a la de Colombia desde el punto de vista de los elementos subjetivos de la población. La negociación siempre es una carta que tiene que estar ahí sobre la mesa, pero para que Nicolás Maduro y sus secuaces puedan tomarse en serio una negociación, tienen de verdad que tener el agua hasta el cuello, y hoy déjenme decirle que por más que parezca no la tienen. Sí, ese es el gran tema de lo que ha surgido en los últimos años, y de cómo además, digo, usted no va a ir a sentarse a negociar con alguien que la ha estafado 1000 veces. ¿Verdad? En todos los antecedentes, no solo del régimen de Maduro, de todas las dictaduras en América Latina, es ganar tiempo. Esa es, sin duda alguna, la llave. Y eso es lo que ha hecho Maduro 2 años y medio. O sea, en 2016 yo decía, ya esto se acaba. Sí. Y resulta que no. Y estamos en 2018 y sigue y sigue. Yo realmente no le veo a Maduro ganas de irse para nada. Una fotografía que usted compartió en sus redes de la papeleta de las elecciones venezolanas, sí, pareció un chiste. Yo dije, ¿esto es un meme o es de verdad? No, era la papeleta. Había 10 fotos de Maduro, sí, doña Laura. Ese es. ¿Por qué la OEA no camina? Porque usted me dijo hace un momento, tuvieron que separarse prácticamente de la OEA, los países del Grupo de Lima, para elevar el tono. Sigue Venezuela dominando como lo hacía los países del Caribe, con temas meramente económicos que permiten votos de bloqueo en la Organización de Estados Americanos. Randall, recordemos, y esto es una historia muy reciente, lo que pasa es que los hechos de los últimos años han avanzado de manera muy rápida, pero recordemos que Venezuela se convirtió en el mecenas de muchos de los países de nuestra región, no solamente los pequeños países insulares del Caribe, sino también de toda Centroamérica y de varios de los otros países de la América Andina o de Sudamérica. Es decir, los recursos fluían a millones. Yo recuerdo cuando fui testigo de lo que Ortega nos contaba a los presidentes centroamericanos, que él estaba recibiendo los montos, las facilidades, digamos, crediticias por un petróleo que prácticamente se daba regalado, y la ausencia de condiciones de cómo utilizar esos privilegios que Venezuela estaba dando. De manera que entonces se generó una especie de compra del silencio de los gobernantes de muchos de estos países. Duele mucho decirlo, pero en el fondo eso se dio. Entonces, este cambio, digamos, abrupto que se da de cuando Chávez muere y los excesos en que incurre Maduro, que todavía no eran tan claramente decantados durante los gobiernos de Chávez, pues de alguna manera suceden cuando aún los países sienten, digamos, ese apoyo de Venezuela y permanece parte del agradecimiento. Por eso ha sido tan difícil mover ese voto en el Consejo Permanente.
de la OEA, pero claro, ciertamente ya los votos que antes Venezuela obtenía no los está obteniendo. A esto hay que sumar un secretario general que ha actuado absolutamente sin cortapisas en el caso de Venezuela, y que es gracias al cual yo creo mucho de esta retórica internacional ha logrado moverse al punto a donde hoy se encuentra. Sin duda alguna, Almagro ha tenido una fuerza que se extrañaba, digamos, de un secretario general de la Organización de Estados Americanos. Bueno, me temo, desafortunadamente, que le pueda costar precisamente por esa fuerza a la reelección. Sí. Vamos a ver qué pasa. Doña Laura, permítame brincar a Nicaragua. Nicaragua no tiene el mecanismo que sí tiene Venezuela, y ha tenido Venezuela a lo largo de los últimos años, de comprar ese silencio por medio de los recursos. Sin embargo, tiene padrinos políticos muy fuertes. Y tiene además una realidad interna muy complicada. Un día de estos que estaba hablando con un empresario respecto a Nicaragua, le decía que desde el punto de vista periodístico a mí siempre me llama la atención. Si en su gobierno, doña Laura, usted tomaba una decisión, los medios de comunicación inmediatamente íbamos a buscar a la oposición a ver, opine. Usted está en Nicaragua, Ortega toma una decisión que no tiene que entrevistar, porque simplemente no existe oposición pública política. Y entonces, a mí me parece admirable cómo el pueblo de Nicaragua quiere una salida civilista, jurídica, pero pareciera que Ortega está sentado en que la salida sea fuerte, militar y de violencia, porque creo que la salida es innegable a esta altura de los acontecimientos, doña Laura. Hay mucho de común entre los patrones en Venezuela y los patrones en Nicaragua. De alguna manera, Nicaragua no es más que un retoño del régimen venezolano. Y las tácticas fueron muy parecidas en el sentido de que en Nicaragua básicamente lo que hizo Ortega por mucho tiempo fue comprar el favor político de muchos sectores internos para poder garantizar la estabilidad que logró conquistarse. Los millones que se recibieron a través del famoso mecanismo de Albaniza fueron distribuidos entre muchos de los sectores populares. Era muy común escuchar, y aquí los nicaragüenses viven con nosotros y nos cuentan cómo ante cada elección se hacía una repartidera impresionante de cosas para los sectores más populares. Sabemos también que él fue muy hábil tratando de negociar una especie de paz empresarial, garantizándole a los empresarios hacer sus negocios sin mayor estorbo, y finalmente pues también tuvo muy contentos a los sectores militares y policiales. Eso se vino abajo, se empezó a venir abajo cuando él deja de recibir los recursos que recibía de Venezuela. Cuando ya esos recursos no fluyen, empiezan a meter manos a los recursos públicos, es cuando quiebran el régimen de pensiones, es cuando tiene que hacer este famoso ajuste que de alguna manera se convierte en la gota que derrama el vaso. Ahora, yo creo que la diferencia entre Venezuela y Nicaragua es, número uno, Nicaragua no merece tantas consideraciones geopolíticas. Mucho también de lo que explicó esa reacción internacional tan cauta es que Venezuela está sentada en las reservas petroleras quizás más grandes del mundo. No es el caso de Nicaragua. Nicaragua importa menos, digamos, a algunos sectores de la comunidad internacional, y tendrán menos... Creo que hay muchos a los que no les importa nada, discúlpame la franqueza. No les importa nada. Entonces tendrán menos resquemor de hacer las condenas y solicitar los mecanismos que haya que solicitar para que salga el dictador. Y en segundo término, yo sí creo, y esto habla muy bien del pueblo nicaragüense, es que a diferencia de Venezuela, yo siempre he dicho que los nicaragüenses, y tal vez haciendo la comparación también con Costa Rica, los nicaragüenses tienen una cuerda muy larga. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros vemos que los ticos todos los días critican al poder público y al presidente y los periodistas y la oposición, y entonces eso obliga a la política a hacer ajustes permanentes. Aquí tenemos que estar un poco más alerta, tenemos que estar respondiendo, no podemos darnos el lujo de llegar muy lejos. Y eso evita abusos en el ejercicio del poder. En el caso de Nicaragua, el cordón es mucho más largo, y ciertamente dejaron llegar muy lejos a Daniel en sus pretensiones de controlar todo el poder público en esa nación. Pero cuando los nicaragüenses se enojan, Randall, se enojan, y nadie los echa para atrás, cosa que nunca pasa casi con los ticos. Aquí la sangre nunca llega al río. Ve usted
que Nicaragua ha acumulado, y claro que esto es muy triste decirlo, más de 200 muertos en prácticamente 3 meses. Eso no ha pasado en Venezuela, no de esta manera. Y esa gente no se va a echar para atrás. Además han surgido grupos con un mensaje muy contundente. Los empresarios que antes eran amigos ya no lo son, los prelados de la Iglesia Católica, y yo siento que ya el pueblo de Nicaragua no lo echan para atrás, a menos que hayan dos cosas. Uno, garantías de que van a haber un proceso de elecciones adelantadas con garantías, y lo segundo que está por verse es si van a estar dispuestos a esperar a que llegue ese momento con Daniel, o si van a exigir la salida antes de Daniel. En ese panorama me preocupan dos cosas. Uno, me llama la atención que el cardenal nicaragüense viajará esta semana al Vaticano a informarle al Papa en primera persona cómo está la situación. De hecho, los obispos son los que salvaron a Masaya, por ejemplo, el fin de semana de una masacre de los grupos paramilitares de Ortega. Monimbó. Sí, en el barrio específicamente de Monimbó. Y lo otro que me preocupa, doña Laura, es el post-Ortega. O sea, realmente es que uno ve Venezuela y uno dice, post-Maduro, bueno, ahí hay opciones, Leopoldo López, María Corina Machado, Enrique Capriles, pero uno vuelve a ver Nicaragua y uno dice, usted quita a la pareja presidencial y a sus hijos, digamos, que tienen copado todo el poder público, ¿y qué queda en Nicaragua de oposición si no son los grupos militares? Eso a mí me preocupa enormemente, pero entiendo que usted conoce mucho más, digamos, a lo interno, el tema nicaragüense. Yo quisiera que usted me responda si tiene alguna información diferente de que haya efectivamente grupos políticos organizados que no se ven a la luz por la dictadura de Ortega, pero que sí existen, porque yo sí veo un vacío de poder enorme en Nicaragua. Sí existen, y obviamente han tenido la oportunidad, a raíz de esta coyuntura, de reagruparse. Existen personas de un gran liderazgo, de una gran visión, de una gran autoridad moral. Ahora, claro que, digamos, no se cuenta con un régimen muy sólido de partidos políticos, tendrán que llegar a reconformar posiblemente alianzas, pero cuidado, y no, eso más bien puede ser una fortaleza para pensar esos posibles escenarios de Nicaragua. ¿Por qué razón? Porque gran parte de lo que estamos viendo en Nicaragua, y es algo hermoso, es el surgimiento de liderazgos muy jóvenes, muy frescos, algo similar a lo que pasó en Costa Rica con este proceso electoral. Y eso es una oportunidad, no deja de ser una oportunidad para una nación de poder llamar a mucha de esta gente que tal vez, si las cicatrices que se acumulan de muchos años de enfrentamiento político, puedan traer una visión un poco más fresca, aun cuando no muy experimentada, de lo que se tiene que implementar en Nicaragua. Bueno, igual la experiencia de Nicaragua, imagínense, la experiencia Somoza, experiencia de Ortega, tampoco es que acumulen mucha experiencia democrática. Según su pensamiento, usted me dio la llave de lo que podría ser la solución para la presión en Venezuela, la Corte Penal Internacional. ¿Qué podría ser la presión para Ortega, doña Laura? Bueno, yo creo que Ortega debe estar asustadísimo viendo a la gente en la calle. Usted lo conoce, debe estar asustadísimo. Debe estar asustadísimo. Es que vamos a eso, o sea, Venezuela, salvo, digamos, lo que sucedió parte del año pasado, digamos, en todo lo que fue la antesala del famoso referéndum fraudulento que convocó la dictadura, salvo esa coyuntura de manifestaciones muy fuertes en las calles que encendieron a Venezuela, no hemos visto mucho de lo que es la expresión, digamos, del pueblo en las calles, nunca como lo estamos viendo en Nicaragua. Entonces, a veces, y esto es importante dejarlo claro, a veces la gente dice, pero ¿por qué la comunidad internacional no hace más? Bueno, vaya, es que la comunidad internacional está para acompañar los procesos de los países, pero no los sustituye, y mucho menos puede sustituir decisiones tan delicadas como si un gobierno se queda o no. Claro. Entonces, ahí esa presión del pueblo nicaragüense en las calles, yo sí siento que es el mayor disuasivo que Daniel y Rosario deben estar teniendo para decidir cuándo van a salir de ahí. Yo desearía que todos hablaran con la libertad y la transparencia con la que usted me ha hablado esta mañana. Usted ha dicho dictador varias veces, ha llamado secuaces, dictadura, ha hablado de robos directamente, doña Laura, y uno no siente, discúlpeme, ese discurso en la mayoría de gobernantes o ex gobernantes de América Latina, sino un grupo muy reducido entre los que está usted claramente. Bueno,
A mí me parece, Randall, que sin obviamente utilizar lenguajes soeces y groseros, algo que es importante en la época en que estamos viviendo, y no solamente en la región, a nivel global, las amenazas que se cienden sobre las democracias del mundo, me parece que el uso de un lenguaje claro y directo es fundamental. Hay que llamar las cosas por su nombre. A veces, por tanta retórica y tanto recoveco, la gente termina siendo confundida. Y yo creo que aquí estamos, sin lugar a dudas, frente a dictaduras que se han configurado en nuestra región, y vaya, tenemos que denunciarlas y llamarlas tal cual. Déjeme desplazarme al norte. Vamos a México. Ahora, México se enfrenta a un proceso histórico el próximo fin de semana, en unas elecciones presidenciales muy interesantes. Primero porque es uno de los pocos países en el mundo donde el que gana en primera ronda, no importa la cantidad de gente que vaya a votar, gana de una vez. Es decir, el domingo habrá presidente en México. Pero segundo porque si las encuestas tienen razón y la diferencia es muy grande entre López Obrador y sus inmediatos seguidores, por primera vez en más de 100 años México se correrá a la izquierda. Y eso yo creo que plantea importancia geopolítica que tiene que ver con el modelo de lucha contra el narcotráfico, con sus relaciones con Estados Unidos y con la relación con América Latina en lo particular, desde la frontera sur de México hasta Chile. ¿Cómo está México hoy? Usted lo visitó recientemente, acompañó a Kofi Annan, el exsecretario general de la ONU, a México. ¿Cómo se vive una campaña política tan violenta, 46 candidatos asesinados en campaña política, y la importancia para la región de Laura? Así es. Sí, Randall, bueno, México se ha convertido casi como en mi segunda patria, y además recientemente estuve con el secretario de las Naciones Unidas conversando con todos los jefes de campaña, con el presidente Peña Nieto, con su canciller y obviamente con las autoridades electorales. En este momento, en la antesala efectivamente de las elecciones, México está, digamos, partiendo de un escenario complejo, un escenario que se caracteriza en primer término por una violencia desgarradora y creciente, que nos recuerda en una escala mucho mayor y con una expresión urbana mucho más fuerte lo que vivió Colombia quizás en los años 80, y que para la gente, digamos, no tiene salida, por lo menos no la visualizan. En segundo término, un gran y fuertísimo reclamo de la ciudadanía contra la política y élites en general, gobernante, parte del sector empresarial, por lo que consideran cuadros de corrupción, digamos, excesivos. Y en tercer término, una enorme incertidumbre por el futuro, digamos, económico y por supuesto laboral de México ante las constantes, digamos, los constantes vaivenes de la política comercial en el país del norte y la retórica del presidente Trump. Entonces es un escenario complejo, y en ese escenario complejo, por supuesto, que quienes llevan las de perder son los partidos que tradicionalmente han venido gobernando a México, como el PRI y el PAN. De ahí que pareciera que es inevitable el triunfo de López Obrador. Quienes mejor han podido caracterizarlo no necesariamente hablan de un nuevo México de izquierda, sino que dicen que es un México que regresa un poco a ese PRI del presidente Echeverría, de la Madrid, en donde era un PRI muy estatista, muy intervencionista, y que podrían ser más bien los rasgos de López Obrador. Lo que sí es claro es que López Obrador no es un político sin experiencia, ya ha gobernado precisamente la Ciudad de México, el Estado de México, es un hombre que también sabe de pragmatismo, y lo que pareciera es que más bien todo está por decirse. Lo que hay es una gran expectativa de cuáles precisamente van a ser sus prioridades y la forma en que va a abordar varios temas. Parte de esto tiene que ver porque ha hecho una campaña en que el riesgo que se ha tomado ha sido tan bajo que esto lo ha llevado a hablar muy poco de lo que piensa hacer, sí, y más bien a alimentar muchos de estos temores de la gente, que hace que precisamente vayan a votar por él. De hecho, ayer leía justamente una crónica del diario El País sobre las elecciones en México y había un tema en particular, creo que era el tema de las cárceles, y decía, el cierre de la nota decía: López Obrador habló de este tema
al puro principio de la campaña, pero como ha sido tan espinoso, nunca más volvió a hablar. Sí. Y yo dije, ¿cómo hace un candidato para hacer eso? Porque aquí en Costa Rica, bueno, usted no quiere hablar, perfecto, yo le pregunto 1000 veces, y todos los periodistas nos ponemos de acuerdo para preguntarle eso. En México no pasa igual, y eso es otra de las diferencias que hay en los procesos políticos. Pero otra cosa que me llama la atención es la reacción de los empresarios. Los empresarios al inicio, por supuesto, que estaban con el exministro de Hacienda, digamos, de quien ya sabían cómo venía la política económica. Sin embargo, cuando empezaron a ver que López Obrador va a ganar, digamos, y la lógica acompaña los procesos electorales, entonces le buscaron, como diríamos los ticos, la comba al palo, y empezaron a buscar un acercamiento informal con López Obrador para tener un poco claro cuál iba a ser el panorama. Es decir, dejaron de luchar contra Obrador para decir, bueno, va a ganar, vamos a ver cómo trabajamos contra él, pero aún así la caja de interrogantes es enorme respecto a lo que podría pasar en México a partir del próximo domingo, doña Laura. Así es, los interrogantes son muy grandes, pero vea usted que el escenario en México es tal de hartazgo, digamos, de la gente frente a estos problemas que señalábamos, que casi que prefieren dar un paso, digamos, en falso, antes que volver a casarse con los escenarios con los que ya traían. De manera que sí, ojalá, ¿verdad? Porque pareciera, lo otro que pareciera es que van a llegar a controlar también el Congreso, ¿verdad? Sí. Ojalá, pues, sea para el bien de México, que déjenme decirles, de verdad ese país no ha descansado en los últimos años, particularmente desde el año 2016. Yo estaba precisamente observando las elecciones de Estados Unidos, estaba yo en Washington, y recuerdo que la primer variable que vimos reaccionar ante el triunfo que ya se anunciaba a las 10 de la noche, hora de Estados Unidos, de Trump, fue el valor del peso mexicano, se desplomó. De manera que México, digamos, reacciona mucho en función también de este elemento, y ojalá que sea para el bien de México, porque vaya, es un pueblo también sumamente emprendedor y con muchas cosas positivas. De hecho, doña Laura, permítame hoy preguntarle como una experta en procesos electorales, porque ya usted se convirtió, digamos, va a ir a vigilar, vigilar no es la palabra, va a ir a observar el proceso sí. de Brasil, observó el de Estados Unidos, ha ido a México a vivir el síntoma preelectoral. Pero realmente cuando uno ve la historia de América Latina y uno dice asesinato de candidatos en procesos sí. electorales, Colosio en México, Gaitán hace muchísimos años en Colombia, y un solo asesinato marcaba el momento más sangriento de algunas de las repúblicas latinoamericanas. Hace 6 años, en la elección de Enrique Peña Nieto, un candidato fue asesinado. Hoy son 46. Es decir, basta, es que los números son realmente aterradores. Más. Sí, basta con ser candidato a lo que sea, no importa de cuál partido, porque han votado a candidatos de todos los partidos, el último del PRI, realmente cómo se mueve la voluntad popular en medio de un clima de altísima violencia. Realmente tienen los pueblos posibilidad de escoger cuando son coartados por una violencia tan desmedida. Que vamos a ver, sí, es una cantidad impresionante, particularmente para un país como el nuestro, puesto en el contexto mexicano es un porcentaje ínfimo de candidatos, porque en estas elecciones son las más grandes de toda la historia de México. Yo estuve en las de 2015, fui la jefa de misión, y ya ahí tuvimos los primeros muertos en un número diferente. Sin embargo, nunca esta cifra que están teniendo ahora. Ahí se eligen candidatos al Senado, candidatos al Congreso, algunos también congresos locales, gobernadores menos, pero varios alcaldes, y por supuesto la presidencia. Esto es expresión de lo que yo he venido también advirtiendo aquí en Costa Rica, de un fenómeno verdaderamente devastador. Una vez que se instala es muy difícil desalojar, lo que es el crimen organizado. Por contraste, vea usted, Randall, que Colombia, que celebró elecciones en segunda vuelta también hace 15 días, claro. Por primera vez en muchísimos años, no sé cuántos, Colombia va a unas elecciones en primera y segunda vuelta en donde no hubo un solo muerto. Vea usted qué hermoso, ¿verdad? Yo sé que la paz del presidente Santos ha sido criticada por algunos de sus componentes, pero no hay la menor duda de que esa primer señal esperanzadora ocurrió recientemente. México es todo lo contrario, ahí tienen pendiente esa gran tarea de entrarle al tema del narcotráfico, crimen organizado asociado a la violencia. La tarea es inmensa y será una de las prioridades que tendrá que atender el presidente que se elija este domingo. Tengo familiares mexicanos, hace poco estuvieron también en Costa Rica,
¿sabe qué les asustaba? Que nosotros confiáramos en los oficiales de la fuerza pública. Sí. ¿Verdad? Entonces usted llega y usted le dice a los hijos, yo le digo a mis hijos, vea, si pasa algo, busca un policía. Claro. Y ellos decían, por Dios, están locos, ¿cómo buscar un policía? Porque resulta que solo ayer o antier desarmaron una policía completa en un estado de México donde estaba copado prácticamente con el tema del crimen organizado. El caso de Ayotzinapa. 40 muchachos que fueron exterminados por la policía. Sí, es increíble. Entonces uno dice, bueno, la gente en México, ¿en quién confía? Así es. No puede confiar en nadie. Y esa falta de confianza en los poderes públicos y en la falta de legitimidad entonces del Estado se refleja en el descontento popular que hoy claramente, previendo lo que pasa el domingo... México tiene casi una impunidad del 100%. Sí, es increíble. Y tiene un fiscal general que no es independiente. El fiscal en México lo elige el presidente. Con esto le digo, pues parte de los retos que México tiene pendientes de reformar hacia adelante. Bueno, y los fiscales generales estatales, inclusive los ex fiscales generales estatales, son víctimas de ataques. Hace poco en Guadalajara, el ex fiscal general de Guadalajara tuvo que salvarse él mismo manejando su carro y un ataque que dejó 20 muertos. Realmente es una situación complicadísima. Vamos más al norte. ¿Cómo no? Vámonos. Sí, hoy estamos viajando por toda América Latina. Permítame llegar a los Estados Unidos, doña Laura, donde un de esos alguien me decía, ¿te has dado cuenta que el mundo está loco? Entonces yo le digo, ¿cómo que está loco? Sí, el Mundial de Fútbol es una locura en ese instante, pero más allá de eso que es un mero ocio, pero bueno, está loco efectivamente. Uno ve a Donald Trump peleándose con sus aliados históricos, ¿verdad? Llamándole horrible al primer ministro canadiense, 24 horas después dándose la mano con Kim Jong-un, y uno dice, por Dios, me dormí y me desperté en un mundo bizarro. ¿Qué es lo que está pasando en el planeta? El presidente Trump, que tiene la característica de ser tremendamente visceral, pero además usted no le puede adivinar por dónde va a salir, podría tener al mundo en este instante un poco, si me permite una expresión muy común, patas arriba, doña Laura. No hay la menor duda de que los Estados Unidos tienen una enorme incidencia, particularmente en temas de política global, pero también el mundo observa mucho cómo se comporta la política norteamericana en el plano doméstico, y eso irradia a través de la transmisión de valores, de estilos. Es una especie de ejemplo a seguir, sea este bueno o sea malo, y entonces parte de la preocupación que a veces uno tiene no solamente es cuáles son algunas de las consecuencias de las políticas que se toman, sino también esa influencia de tipo casi que moral que un país como ese tiene en el resto de Occidente particularmente. Y bueno, vaya, ciertamente, Randall, tenemos que reconocer que cuando hablamos de cambios disruptivos a nivel global, no hay que quedarse concentrado en el análisis de lo tecnológico, de lo económico. Los cambios más disruptivos, sostengo yo, son precisamente los que se están dando en la política global. Vea usted que las democracias que más deterioro han venido acusando son las que menos habríamos imaginado, son las democracias de algunas de las naciones de Europa Occidental, y es precisamente Estados Unidos. Mucho de esto ligado con calidad del liderazgo, mucho de esto ligado con el papel del dinero en la política, y con algunos temas que tienen que ver con los sistemas electorales. De manera que sí, hay cambios bastante abruptos, particularmente en la política en muchos países del mundo, y en el caso de Estados Unidos, pues la preocupación alcanza en el sentido básicamente de, digamos, su compromiso con una serie de valores que permitieron construir el orden mundial de la posguerra, la fortaleza del sistema internacional, la apuesta fuerte por el multilateralismo, la importancia del diálogo, la importancia, digamos, del comercio como motor de crecimiento, y hay un conjunto, digamos, de valores que están detrás de esto, que por lo menos pareciera en las acciones y en la retórica de Donald Trump no necesariamente están en el corazón de esa retórica y de esas decisiones. Y esto preocupa porque también genera un vacío. A mí me pasaba en algunos momentos, tengo que confesarlo, no sin vergüenza, porque es un poco extraño, pero han habido momentos en que me alcanza un sentimiento de orfandad. Por ejemplo, cuando hacen abandono de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Se va ese grande que de alguna manera nos hemos acostumbrado a ver qué hacen para orientar un poco también algunas de nuestras acciones.
Es un mundo multipolar, es un mundo que nos obliga a naciones pequeñas, en consecuencia, a mirar hacia muchos otros destinos para poder enriquecer nuestras alianzas, para poder ampliar nuestras opciones de mercado y por supuesto aprender para seguir fortaleciendo procesos internos. Claro, pero Estados Unidos abandona la UNESCO bajo la presidencia de Trump, abandona el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero además tiene una política migratoria fortísima, casi tan brutal, y aquí permítame meter ese comercial, casi tan brutal como la mexicana con los centroamericanos, ¿verdad? Porque los mexicanos se quejan mucho de la política migratoria estadounidense, pero realmente son tan brutales en la frontera con Guatemala como lo es Estados Unidos. Y entonces el presidente Trump toma la decisión de aplicar leyes que efectivamente ya existían, pero que estaban en desuso, separar a las familias de los migrantes en una brutalidad tremenda y poco entendida además por el resto del planeta. Se le presiona interna y externamente, ¿verdad? Frena esa política, pero al día siguiente va y se reúne con los papás de los hijos asesinados por migrantes, en un discurso diferente a lo que acaba de decir. Ese día que lo informamos aquí en el noticiero, yo decía, bueno, imagínese a Trump reunido con las familias de los hijos asesinados por estadounidenses, no le alcanzaría a su presidencia para reunirse. Sin embargo, el foco está puesto respecto a los migrantes, doña Laura. Vamos a ver, tampoco es que todos los males empiezan con él. Tenemos que recordar que parte del problema que ha ido sufriendo el sistema político norteamericano, y es también un elemento que pesa a la hora de que los estadounidenses emiten un voto de castigo a algunos sectores tradicionales de la política en las últimas elecciones, es esa dificultad que ha tenido Washington para construir acuerdos políticos. En uno de los temas en donde ha sido difícil alcanzar esos acuerdos políticos ha sido en el tema migratorio, de manera que se viene con reglas ya arrastrando de mucho tiempo atrás, que han generado una enorme incertidumbre a los migrantes y lo han dejado a merced de criterios de las autoridades administrativas. Recordemos también que Estados Unidos ha sido reacio a ratificar mucho de los instrumentos internacionales de derechos humanos. La UNESCO ya le habían quitado el financiamiento antes de que Trump saliera. En el Consejo de Derechos Humanos estuvieron muchos años sin entrar, no fue sino hasta en el periodo del presidente Obama que ingresaron, de manera que hay cosas que han sido, digamos, ya parte de ese panorama político norteamericano. Quizás, digamos, lo que resulta preocupante en el estilo de liderazgo de un presidente como el presidente Trump es una retórica altamente polarizante frente a algunos temas en donde tenemos la obligación de manejarlos con mucha mayor responsabilidad. Uno de ellos es el tema migratorio, porque sabemos que de no manejarse así, lo que se hace es exaltar los sentimientos nacionalistas que nunca generan buenos resultados. Me quedan 4 minutos de entrevista y creo que voy a lograr lo que intenté, que era pasar por todos los temas que traía para la entrevista de hoy. Ayer leía en un medio de comunicación europeo, América Latina, 2 puntos. Buenos días, señor presidente, buenos días, señora vicepresidenta. Lo que reflejaba la nota es que hoy no hay presidentas en América Latina, pero todas tienen una vicepresidenta, la mayoría, no todas, tienen una vicepresidenta con muchísima fuerza. Pero bueno, creo que ha sido un paso atrás en el tema de género que hoy América Latina no tenga presidentas. Es un punto de inflexión. Lo ideal es que no hubiese pasado, lo ideal es que pudiésemos tener en las cumbres presidenciales una figura al menos femenina que salga en esa foto de familia que siempre se toma. Eso ya no fue así en la última cumbre de las Américas en Perú, en Lima. Sin embargo, seríamos un poco injustos de quedarnos solamente en el análisis de cuántas presidentas tenemos hoy en comparación con el pasado para sacar conclusiones definitivas sobre si hemos avanzado o no. Porque si bien no tenemos presidentas hoy, sí quiero señalar que América Latina ha avanzado ya no solamente con más vicepresidentas con presencia, digamos, en el Poder Ejecutivo, sino por sobre todo con muchas más mujeres en los congresos. América Latina es el país que viene sumando más y más mujeres en los parlamentos, gracias a las leyes de cuota, gracias ahora a las leyes de paridad que ya la tienen varios países. En este superciclo electoral que se está cerrando, América Latina va a quedar quizás, que me atrevería a decir, con la región con más mujeres en los parlamentos, y eso ha sido el resultado
de la huella, de las semillas que se sembraron en el pasado por parte de mujeres que ocuparon cargos de cierta magnitud. Y eso además es la garantía de que esas semillas, ese semillero de mujeres, muchas de ellas muy jóvenes, recién llegando a la política, que están en los parlamentos, van a seguir una carrera política que terminará inevitablemente llevándolas a presentarse o a postularse como candidatas a la presidencia. Yo estoy convencida de que vendrán de nuevo los años en que tengamos varias mujeres de nuevo. Pero inclusive Costa Rica es la excepción de que hace muchos años tiene vicepresidentas, sí, pero en el resto de América Latina es toda una novedad. Vicepresidenta en Colombia, en Panamá, en Ecuador, por ejemplo, ha sido toda una novedad. Laura, les contaba a los oyentes y televidentes antes de arrancar, cuando estábamos empezando el programa, que después de usted, que hoy nos acompaña hasta dentro de 2 minutos, viene don Eric Rodríguez Steller, que es diputado independiente hoy en la Asamblea Legislativa, que ha propuesto ayer al Poder Ejecutivo que le impulsen el proyecto de revocatoria de mandato. Y a mí las oportunidades me caen así, puestas. Tengo una expresidenta para preguntarle qué opina de la revocatoria de mandato en términos generales. No estoy de acuerdo. Vamos a ver, no estoy de acuerdo más de que se presenten reformas inconexas con lo que pretendemos hacer con nuestro sistema político. De ahí la importancia de la comisión que convocó este gobierno, que ya dejemos de presentar una reforma por acá y una por allá, porque el sistema político es como una maquinaria cualquiera, tiene que tratar de trabajar con medidas que sean consistentes unas entre otras, sino lo que vamos haciendo con ajustes puntuales es simple y sencillamente entrabando más el proceso de toma de decisiones. Las revocatorias de mandatos son figuras importantes, son figuras valederas, pero generalmente se insertan en sistemas de naturaleza parlamentaria que tienen toda una lógica detrás. Si vamos a soltar eso de manera aislada, vamos a hacer simplemente o abonar más al debilitamiento de la figura presidencial, darle más poder de veto a todos aquellos grupos que no quieren un presidente por una decisión valiente que tomen, y en consecuencia el presidente cada vez va a estar menos posibilitado de tomar decisiones impopulares. Así que hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver, quiero rescatar la buena fe que pueda tener el señor diputado. Me parece que hay que hurgar en cuáles son sus intenciones, pero habría que invitarlo a presentar eso en el marco de la comisión que ya se convocó, para que esa comisión haga una revisión de la medida y se pueda conseguir el objetivo final sin debilitar o entorpecer más nuestro funcionamiento político. Me parece que don Rodolfo Pisa, el ministro de Presidencia, comparte criterio con usted, porque justamente ayer cuando Eric Rodríguez le presenta el proyecto, dice, claro, tráigalo a la mesa, a la comisión. Esa es la vía. Que analiza, sí, porque es muy interesante, discúlpeme que le robe un minuto más, doña Laura, pero realmente es muy interesante cuando usted me dice inconexas, porque efectivamente es como decir, tenemos un sistema absolutamente diferente, donde el presidente de la República, según el Estado de la Nación costarricense, es el presidente de América Latina que tiene menos poder de todos. Tal cual, déjenme decirles que sí, los ticos no se imaginan, pero el presidente no manda. Cuesta. Vamos a ver, no es que uno no quiere, uno tiene la voluntad política, pero los instrumentos no te permiten hacer valer y hacer efectiva esa voluntad política, y cada vez estamos buscando quitarle más posibilidades. Entonces, de ahí, por otro lado, le estamos pidiendo soluciones, pero no le estamos dando los instrumentos para que pueda hacer valerse esa voluntad. Por un lado, pues, estamos poniendo una curita, fue lo que le interpreté en el tema, por ejemplo, de la propuesta de revocatoria de mandato, pero el problema es el sistema político general. Eso es. No es, en particular, doña Laura, he disfrutado mucho la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, Randall, y muy buenos días, y gracias a quienes nos acompañaron. Son las 10:03, permítanme ir a una pausa comercial. Matices no se ha acabado, viene Eric Rodríguez Steller para defender justamente sus proyectos de propuesta de revocatoria del mandato. Son dos diferentes, pero no se enreden, son dos porque hay uno de presidentes y vicepresidentes y diputados, y hay otro que tiene que ver con alcaldes, con regidores y con síndicos. 10:03, vamos a la pausa y volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Son las 10 de la mañana con 6 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy, Matices, que
que nos da la oportunidad, siempre se los cuento, de ser 2 horas en la mañana. Tenemos 2 temas, tuvimos 2, ya el primer tema, doña Laura Chinchilla nos acompañó, que ayer, por cierto, se hizo público que será la jefa de la misión de observadores de la OEA que visitará Brasil en las elecciones próximas. Es un dato histórico, es la primera vez que Brasil acepta la observación internacional de la Organización de Estados Americanos. Les contaba además que en la segunda parte del programa estaría conmigo don Eric Rodríguez Steller, es diputado independiente en la Asamblea Legislativa, el único, por cierto, diputado independiente en la Asamblea Legislativa. Don Eric, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias, don Randall, por la oportunidad y muy contentos de estar aquí en su programa. Gracias, don Eric, a quien yo tenía el gusto de conocer. Había venido don Eric al primer debate de candidatos a diputados, en ese momento representando al PIN por la provincia de Alajuela, don Eric. Sí, señor. Es que esta es su casa. Hace ratito de ello, no, muchas gracias y me siento muy contento nuevamente de estar acá y me trae bastantes recuerdos de una campaña que tuvo sus ratos dulces y sus ratos agrios. No me diga que tuvo ratos agrios también. Claro, de todo, en política, si todo es dulce es muy peligroso. Pero al final le salió bien, hoy es diputado. Sí, hoy es diputado, pero uno hubiera esperado, cuando uno pintaba en diciembre y lo que decían las encuestas y todo el asunto, de que los resultados hubieran sido más favorables, sobre todo para el Poder Ejecutivo. Bueno, ahí sucede lo que sucede y los resultados cambian radicalmente a partir del mes de enero. Usted fue uno de los sorprendidos. Mire, uno empieza a analizar encuestas, y uno empieza a ver el crecimiento que tuvo el señor presidente actual y don Fabricio Alvarado, pero si uno ve la situación, este despegue que tienen ambos candidatos que van a la segunda ronda, es un despegue que se da en el mes de enero y precisamente cuando van a conocer el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces me parece que ahí lo que se da es un clivaje, donde se decidió simplemente sí o no. Y el resto de temas, corrupción, inseguridad, materia fiscal, se dejó a un lado y se enfocó la campaña, sobre todo en estos 2 puntos. Permítame, ya ahorita por supuesto vamos a hablar de sus propuestas puntuales, pero digo, no podía perder la oportunidad de tenerlo aquí después del debate, después de llegar como diputado del partido del PIN, del Partido de Integración Nacional, para preguntarle su declaratoria de independencia respecto al partido. En el mes previo a que usted se juramentara como diputado, estuvo aquí don Walter Muñoz, y entonces yo le pregunté a don Walter, ¿qué van a hacer 3 o 4? Entonces me dijo, no, vamos a hacer 4, y yo le dije, por Dios, ya don Eric dijo públicamente que iba a declararse independiente, y se declaró independiente. Mi pregunta es muy simple, ¿por qué se declaró independiente? Vamos a ver, don Randall, recién pasada la primera ronda electoral, yo llamo a don Walter Muñoz, llamo a doña Zoila Bolio y llamo a doña Patricia. Y les digo que a mí me interesa hablar. Don Walter se había autoproclamado jefe de campaña, bueno, una persona que ha sido 5 veces candidato a la presidencia de la República, de las cuales no ha ganado ninguna, y que precisamente no aspiró la campaña anterior. Me imagino que está haciendo una pausa para volver a lanzarse en la próxima campaña, que ya rompería récords, sería la 6ª vez. Sí. No me atienden, no me contestan, no me convocan a ninguna reunión. Yo le digo que yo también tengo interés en ser parte de la fracción, que tengo interés inclusive en ser jefe de campaña, no importa, independientemente de las discrepancias que don Walter hubiera podido tener después de la primera ronda con don Juan Diego Castro, lo mínimo que puede hacer es llamar a todos los que van a ser compañeros de una bancada. Y me refiero a esto, porque si usted se pone a ver, en Liberación Nacional no vayamos muy largo. Hay gente que apoya más las tendencias figueristas y hay otros que apoyan más las tendencias aristas, claro, pero todos se reúnen y hablan. Eso es parte de la democracia. Pero además don Walter era el presidente, es el presidente del PIN. O sea, el presidente y el dueño. Sí, ok, sí, yo ya casi iba ahí, pero es que usted se me está adelantando, pero don Walter era el presidente del partido. Entonces entiendo que no lo convocó usted. La lectura desde afuera es que le cobraba, me parece a mí, le pregunto, su cercanía con Juan Diego Castro. Es una lectura totalmente acertada. ¿Es eso? O sea, claro, el hecho de que yo tenga cercanía con don Juan Diego, que la sigo teniendo, eso no implica, don Randall, de que si usted salió electo por un partido no fuera tomado en cuenta en ninguna reunión ni recibiera ninguna llamada. Más bien, después de que yo hablo con don Walter, todo el mundo me bloquea el teléfono hacia las llamadas mías. No sé qué era ese delirio de persecución tan terrible que tenían. Entonces las señales eran claras de que si yo iba a estar ahí, iba a estar simplemente, como decimos popularmente, arrimado. Y a mí por lo menos mi madre sí me enseñó la dignidad para no estar arrimado, y yo sé cuándo hacerse un lado. ¿Y qué es mejor, ser diputado independiente o ser diputado de fracción? No, depende de la fracción. Bueno,
No, yo prefiero ser diputado independiente. Yo tengo muchas desavenencias con los criterios que ha presentado don Walter y que nunca presentamos en el programa de gobierno. O sea, a mí me extraña cuando dice que va a regular el precio de las medicinas y que va a regular el precio de la canasta básica. Yo creo que tenemos un ejemplo muy claro que es Venezuela. ¿Qué ha pasado con la regulación de precios, sino lo que ha provocado esa escasez? Bueno, y es una de las cosas en las cuales yo me opongo, ¿verdad? Claro, pero es que ahora sí, vamos al otro tema. Es que don Walter era el dueño del PIN. Lo dice usted, yo lo digo en el sentido del poder que tiene ahí, y se lo alquiló durante una campaña, don Juan Diego. Claro, yo pienso aquí, don Randall, y vamos a ser totalmente honestos. Y no estoy revelando ningún secreto. Y si quisiera revelarlo, bienvenido hoy en la mañana. Nunca se llegó a acoplar lo que fue el movimiento Reconstrucción con el Partido de Integración Nacional. Tenemos que ser claros. Cuando don Juan Diego Castro está muy bien en las encuestas y en la opinión popular, se ocupaba un partido para participar en las elecciones. No había tiempo de hacer las 81 asambleas cantonales. Entonces ahí se anduvo hablando con el PIN, se anduvo hablando con el PASE, se anduvo hablando creo que hasta con el PUN, para ver las posibilidades de que nos dieran esa plataforma para participar en el proceso electoral. Pero nunca hubo una fusión de esos dos grupos. Siempre hubo la tendencia del partido de don Walter Muñoz y obviamente de un movimiento muy fuerte que era el de don Juan Diego Castro. Nunca hubo una fusión programática. Simplemente, y tal vez suene un poco incómodo, don Eric, pero lo que estaban buscando los partidos en general eran prestarle el partido a don Juan Diego para tener buen caudal electoral. Obvio. No suena incómodo. Yo pienso que es una realidad. Es una realidad. Que es una perversión del sistema partidario costarricense. Claro. Yo sigo pensando, y claro, tal vez ahora nos dé tiempo a discutir, desde que uno ve la manera de elegir los diputados. Porque vamos a ser claros. A mí alguien me dijo en Alajuela, usted es un desconocido. Yo le dije, yo soy un insigne desconocido de la provincia de Alajuela. Pero al fin y al cabo uno termina votando por una lista. Y me parece que esto es una perversión. Esto es de las cosas que si uno piensa en la Costa Rica bicentenaria, uno no puede seguir votando por una lista. Claro. Aunque le haya servido a usted. Claro, yo no voy a negar. Yo llegué ahí por esa lista. Pero no porque yo haya llegado ahí por esa lista, yo voy a decir que las cosas tienen que quedar igual. Las cosas hay que cambiarlas y hay que mejorarlas. Eso se trata, de perfeccionar la democracia con miras a la Costa Rica bicentenaria. Y permítame, en esta pregunta sí me corro el riesgo de que le resulte incómoda. ¿Usted es diputado don Juan Diego? No, vieras que no me resulta incómoda. Tampoco, no es muy cómodo, ¿no? ¿Qué dicha? Es la silla, don me imagino que sí. Vieras que yo en esto soy muy claro. Ustedes están en el derecho de preguntar y yo en la obligación de responder. Así es que no hay preguntas incómodas, salvo que sean muy personales. Ahí sí, pero aquí no estamos haciendo preguntas personales, entonces no me resulta incómoda. Yo tengo una gran afinidad con don Juan Diego Castro. Y yo he sido una de las personas, no como doña Zoila Bolio, que digo que si don Juan Diego le pedía la renuncia ella se iba. Yo quisiera ver si se va a ir. Ya no, supongo, porque ya no es del partido. No, me imagino, pero ella lo dijo en campaña, que si don Juan Diego le pedía la renuncia, ella se iba. Yo creo que está muy allá en su curul, pero bueno, ese es un enano de otro cuento. Sin embargo, yo tengo mucha cercanía con don Juan Diego y en materia de seguridad y de otros puntos, yo me asesoro con él y participo en el programa que tiene Pasión por la Justicia. Igual tengo mucha cercanía con don José Miguel Corrales, igual recibo consejos de mi madre y familiares. Entonces me parece que esa cercanía no tiene por qué avergonzarme, sino que yo más bien soy una persona agradecida a quien sé que en gran parte le debo la diputación, que los otros tres no se han dado cuenta. Sí, usted le debe la diputación a Juan Diego. Claro, sin lugar a dudas. Por eso le pregunté que si usted era diputado Juan Diego Castro. Es decir, que si usted impulsa, en términos ya más concretos, que si usted impulsa agenda que le interese a don Juan Diego. Sí, claro. O sea, vamos a hablar de todo esto. Don Juan Diego, ahora que nos toca el referéndum revocatorio, don Juan Diego habló de esto en campaña. Y el papá de la criatura es don José Miguel Corrales. Y con don José Miguel Corrales también tengo esa cercanía. Pero una cosa es decir que uno es diputado de alguien, a que uno tenga esa cercanía con alguien. Yo le debo la diputación a don Juan Diego Castro. Se la debe también don Walter Muñoz, doña Zoila, doña Patricia, pero se les olvidó. Porque si usted se acuerda, el PIN hace 4 años lo que sacó fueron 3.900 y pico de votos. Sí. Ese fue el gran caudal del PIN. ¿A qué se debe un crecimiento a 205.000 votos que se saca para la presidencia de la República? El fenómeno es muy claro y tiene nombre de apellido y se llama Juan Diego Castro. Usted le pregunto, ¿le debe obediencia a don Juan Diego? No. En medio de esa lealtad. Eso no. Si hubiera habido obediencia a don Randall, estaría en un convento. Eso estoy totalmente seguro. No creo que don Juan Diego le pida que meta un convento, pero a lo que me refiero, vamos a ver. ¿Usted no ha estado de acuerdo en algo con don Juan Diego últimamente, que le ganó esa propuesta? No. Mire, yo con don Juan Diego en campaña tuvimos algunas discrepancias,
Por ejemplo, yo pienso que uno de los errores de la campaña nuestra fue tener tanta discusión con los medios, que me parece que no era saludable. Pero don Juan Diego tiene sus posiciones en eso, yo tengo las mías al respecto, que son diferentes. En materia programática, en materia de seguridad, coincidimos mucho en los planteamientos que tenemos. Hemos discrepado, como discrepo también con don José Miguel Corrales, en cuanto al Consejo Nacional de Producción. Pero eso es parte, o sea, usted no va a tener una persona que sea 100% igual a usted ideológicamente. O sea, que usted, por eso, usted no es una persona que tramita, permítame el uso de esa palabra, las propuestas de don Juan Diego y don José Miguel. No, señor. No, señor. Yo soy una persona con carácter propio, soy una persona que, modestia aparte, tengo mi preparación académica y que le he seguido los pasos a la política desde hace mucho tiempo, no desde ahora. Lo que pasa es que los partidos con dueño no le dan oportunidad a uno de hacer que uno sea vasallo de ellos. A mí no me gusta ese tipo de cosas. Entonces yo le agradezco profundamente la oportunidad a don Juan Diego Castro. Yo soy diputado gracias a don Juan Diego Castro, pero yo no soy diputado de don Juan Diego Castro. Bueno, un saludo a Juan Diego, si nos está escuchando, no dudo que me dedicará uno que otro tweet después de las preguntas de esta mañana. Estaré atento, don Juan Diego. Yo soy un tipo con suerte, don Eric, usted sabe, porque ayer cuando estaba armando la entrevista de hoy, por supuesto, voy a meterme en el tema de las dos propuestas que usted plantea, los dos proyectos que se vuelven uno, digamos, en términos concretos, y hoy tenía a la expresidenta Chinchilla aquí sentada, usted se la topó aquí saliendo, y entonces tuve la oportunidad de la última pregunta, si doña Laura, ¿qué opina de la revocatoria de mandato? Digo, solo 7 expresidentes tenemos en el país, tenía que aprovecharla, entonces doña Laura me dice, no estoy absolutamente de acuerdo. ¿Sabe por qué, Randall? Porque uno no puede ponerle curitas al sistema político. Es decir, la revocatoria de mandato en el sistema actual me parece una curita. Lo que deberíamos hacer es migrar hacia un sistema entonces parlamentario, semiparlamentario, donde la revocatoria de mandato es parte de la naturaleza. ¿Qué le parece? Vean, vamos a esto. Esto es consiste, bueno, la revocatoria de mandato, que es para presidentes, vicepresidentes, diputados, síndicos, regidores, y se nos quedaron ahí los concejales municipales. Que los alcaldes, pero se le quedó el concejal municipal por fuera. Se nos quedó por fuera, se nos quedan por fuera. Vamos a ver, migramos hacia un sistema parlamentario. La pregunta es, ¿cuándo vamos a migrar al sistema parlamentario? ¿Existe la voluntad política para migrar hacia ese sistema parlamentario? La cosa está en si las comisiones de notables podrían proponer algo de esto. No propusieron también los notables, don Randall, en la administración de doña Laura Chinchilla, que convocó a esa junta de notables, y estaba don Rodolfo Pisa, y hablaron también de migrar hacia un sistema parlamentario, y seguimos hablando de migrar hacia un sistema parlamentario, y si ha logrado algo, ¿ha habido algún avance con respecto a eso? Yo creo que hay una diferencia fundamental, don Eric, y es que, y ahora doña Laura lo recordaba también, cuando hablamos de las comisiones de notables, ella y el expresidente Rodríguez, que son los dos que han convocado comisiones de notables, lo hicieron en el último año de su gobierno. Eso les impedía que cuando llegaran a conclusiones lo impulsaran políticamente. De alguna manera, don Carlos, por un lado, tiene la oportunidad, o por otro, se pone la soga al cuello, de que las conclusiones va a tener tiempo él de impulsarlas políticamente en su gobierno. Yo esperaría que lo haga. Yo le digo una cosa, don Randall, más que un asunto de tiempo, yo pienso que esto es un asunto de voluntades políticas. ¿Y usted no cree que haya voluntad? Yo veo varias cosas. Empecemos por la Junta de Notables que actualmente nombra el señor Presidente de la República. ¿Cuántas críticas ha tenido dentro de sus mismos seguidores y dentro de su mismo partido por las personas que están nombrando? Entonces yo no sé qué tanta credibilidad, y no estoy dudando de la integridad de las personas que integran la comisión que actualmente está poniendo el señor Presidente de la República. Habrá algunas discrepancias y algunas críticas como que se dan de que hay pensionados de lujo ahí, cuando una de las cosas que se quiere hablar y se quiere erradicar en este país son las pensiones de lujo. Bueno, pero en los garantes de la ética también hay. En toda parte siempre van a... Siempre habrán pensionado. En todo lado siempre habrán pensionado de lujo. Yo no sé frase célebre de esta mañana. Yo no sé si en toda parte, pero por lo menos ahí uno buscaría tal vez otro tipo de personas. Entonces yo voy al asunto de voluntades políticas. Yo no estoy en contra de que se migre a un sistema parlamentario. Y cuando uno ve que el bipartidismo cayó en un multipartidismo, uno pensaría que hasta más saludable es un sistema parlamentario al respecto. Pero una cosa es llevar ese sistema parlamentario, que si bien tiene el poder de convocar elecciones y de cambiar al presidente, a mí sí me parece importante que, como está la situación, y pensando en la Costa Rica centenaria, le devolvamos el poder
al soberano de decidir después de 2 años si la persona se queda o se va, bajo ciertas circunstancias. Claro, ya vamos a hablar de esas, pero digamos, en términos macros de motivación, digamos, del proyecto, la semana pasada escuché una presentación de uno de los coordinadores del Estado de la Nación que se llama Estefan Gómez. Sí, señor. Estefan demuestra en su presentación, con el estudio que hicieron sus colegas, que el presidente de Costa Rica es de América Latina el que tiene menos poder de todos hoy. Es decir, que en términos generales el presidente no manda. Podría mandar en algunas cositas, digamos, pero en términos generales no manda, no es aquella figura de jefe de Estado, digamos, presente en los 60s y en los 70s en nuestro país. Empecemos por el presupuesto. ¿Cuánto del presupuesto que se envía a la Asamblea Legislativa es realmente parte del presupuesto total? ¿Verdad? Porque uno empieza prácticamente a ver... nada. Por eso. Claro, pero entonces, estamos ya hablando de motivación, ahorita me meto a los detalles del proyecto, entonces todavía vamos a quitarle más herramientas al presidente, habilitándole la revocatoria de mandato, don Eric. No es quitarle herramientas, y ahora vamos a ver cuáles son las causales, que tenemos que ser claros. O sea, esto no es un asunto de que si un presidente se equivoca, si un presidente comete errores, o sea, tendríamos que tener un querubín, una persona inmaculada en la presidencia de la República y en las vicepresidencias, pero también con los diputados. ¿Verdad? Vea que no estamos dejando de lado este asunto, que algunos compañeros me han comentado inclusive, mire, don Eric, yo no estoy de acuerdo con eso porque a mí me costó mucha plata y mucho esfuerzo llegar a una diputación para que después me la quiten. Bueno. Yo les dije, si todo el mundo, si usted se porta bien, no va a tener ningún problema de ser removido de su cargo. O sea, el asunto es portarse bien. Yo pienso que esto no es quitarle poder al presidente. El presidente tiene poco poder en este momento por otras circunstancias. Primero, por una parte coyuntural. Segundo, por una parte de reglamentación y leyes que le dicen muy claro hasta dónde tiene un presupuesto para destinar. Y dentro de ese presupuesto, si usted quita salarios, transferencias y servicio de deuda, lo que le queda es muy poco. O sea, la parte discrecional es sumamente poca. Sí. Aquí es donde tenemos que hablar de cómo desentrabar el Estado, pero eso es un asunto aparte. Pero aquí más bien lo que estamos haciendo es devolviéndole el poder al soberano, decirle, bueno, si usted tiene la soberanía y el poder para poner a alguien, también tiene esa potestad para quitarlo. Que por cierto es el principio de la administración pública. Claro, y le doy... quita. Claro, y le doy un ejemplo a usted, don Randall, y no son mis palabras, hago eco de las palabras de don José Miguel Corrales. ¿Qué hubiera pasado en Nicaragua si existiera el referéndum revocatorio? Hablo contrafactualmente, lo cual es muy peligroso, pero sí. Permítame esa licencia. ¿Ok? Yo creo que los muertos hubieran sido mucho menos, y es una forma civilizada y democrática de sustituir un mandato. Y me parece que eso es una gran oportunidad que tiene este país. Bueno, hablemos entonces del contenido de los proyectos. Son el 20.871 y el 20.872. Les decía que son dos diferentes porque incluye a varias figuras de elección popular. El presidente de la República, vicepresidentes, diputados, alcaldes, regidores y síndicos. Hay uno que es una reforma constitucional, que entiendo entonces es para presidente, vicepresidente y diputados, y el otro es una reforma al Código Electoral, que tiene que ver con el resto de puestos que dije. Don Eric se reunió ayer con el ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pisa, con don José Miguel Corrales, ¿cómo le llamo? ¿Asesor? No, yo diría que es toda una institución política de la cual soy muy cercano, entonces agradezco. Hombre, una institución asesora, don Eric Rodríguez, don José Miguel Corrales y el periodista Armando Acuña, que también lo acompañó en la reunión. Armando Acuña también nos acompañó, y don Manrique no pudo llegar, que son los tres proponentes de esto. ¿Cuál es el detalle? Vamos a ver, ¿cómo se puede revocar según su criterio? Permítame empezar por el presidente, un presidente de la República. Bueno, como usted bien lo menciona, el proyecto consiste en dos reformas. Una reforma constitucional, para la cual ocupábamos que por lo menos 10 diputados suscribieran esta reforma electoral. Y quiero ir un poquito más atrás, don Randall, porque esto se presenta ante la Oficina de Participación Ciudadana. Yo hablo con don Juan Carlos Chavarría y me interesa mucho el tema por dos razones. En campaña, don Juan Diego mencionó esto, don José Miguel estuvo con nosotros, yo fui una de las personas que hablé, buscando la Costa Rica del siglo XXI, la Costa Rica bicentenaria, y de modernizar la Constitución, que tenemos que ser claros. ¿Por qué este tipo de reformas parciales? Porque, don Randall, convocar a una constituyente en este país es sumamente difícil. El problema de una constituyente, sobre todo, es cuando vamos al artículo que ahorita se me va de la Constitución Política, que habla sobre propiedad privada. Entonces uno empieza a decir, bueno, es que el poder constituyente lo puede todo. Y podrían perfectamente pasar, como ha sucedido en algunos otros países, decir que la propiedad privada tiene que estar en función social. Y ahí deja un gran vacío para hacer lo que hacía el señor Chávez cuando llegaba en Venezuela y decía, exprópiese. Puede salirnos el tiro por la culata.
Y otra cosa importante, ¿qué pasa con una constituyente? Digamos, si yo soy empresario y yo voy a invertir, yo no invierto hasta no saber cuáles son las nuevas reglas del juego. Entonces, esto es peligroso. O sea, de una otra forma. Entonces tenemos que entrar a reformas parciales. Parte de esta reforma es precisamente, como yo le comentaba, nace de la Oficina de Participación Ciudadana. La Oficina de Participación Ciudadana facilita en la sala de expresidentes una conferencia de prensa y yo le digo, yo quiero firmar de primero. Y en efecto, ahí estuvieron don José Miguel Corrales, don Armando Acuña y estuvo don Manrique, y los tres hicieron la exposición de motivos de por qué era necesario este tipo de cosas. Y llegamos varios diputados, y le comento que sí hay ambiente. ¿Por qué le comento que sí hay ambiente? Para la reforma constitucional se ocupaban 10 diputados por lo menos. No costó mucho conseguirlos, y le voy a decir quiénes firmaron esto. Le estoy hablando de don Carlos Avendaño, por ejemplo, del Partido Restauración Nacional. Le estoy hablando de los 2 diputados del Partido Republicano Social Cristiano, don Dragos y don Otto, correcto. Le estoy hablando de varios diputados del Partido Unidad y le estoy hablando de mi persona. Entonces yo siento que por lo menos para entrar a discutir este tipo de temas hay un ambiente bastante sano y hay por lo menos motivación para entrar a discutir esto. Otra cosa importante que tenemos que ver aquí, don Randall, estos proyectos no están escritos en piedra. Estos proyectos es para que se entre a discutir y se hagan las reformas pertinentes que el Parlamento decida que haya que hacer. Pero sáqueme de una duda, don Eric. Este tema, ¿usted se lo encuentra porque va a la conferencia o ya le habían contado? No, es hablado, es hablado. No. Eso es hablado. Esto fue una de las cosas que en campaña nosotros habíamos propuesto, lo del referéndum revocatorio. ¿Pero por qué no lo presenta usted, sino que es por iniciativa popular? Porque a través de la Oficina de Participación Ciudadana, los proponentes lo pudieron haber hecho, y lo hicieron. Cuando la Oficina de Participación Ciudadana convoca esta conferencia de prensa, yo soy uno en sumarme a estos. Pero ya usted sabía que venía. Claro, ya conocía el texto y todo. Sí. Y yo no he dicho que el hijo es mío. Yo lo que digo es que yo soy un padrino. Porque en esto yo tengo que reconocer quién fue el que impulsó esto. Y fue una persona muy cercana a nosotros que se llama don José Miguel Corrales. Entonces yo nunca le he negado méritos a esto, y quién es el padre de la criatura, y lo que nos facilitó a nosotros precisamente para presentar este tipo de proyectos. Don Eric, permítame hacer un experimento social, sí, porque hay mucha gente que está con nosotros en redes sociales, como Ricardo Saba, que dice, yo estaría de acuerdo en una opción de impeachment bien normado para revocar al presidente. Ya ahorita vamos a conocer el detalle de lo que presentan los proponentes que don Eric adopta, para ser justo. El proyecto fue el que adopte. No los proponentes. No creo que pueda adoptar a esta altura don José Miguel. Gabriela Dorado también dice, ¿cuál soberano? La Asamblea Legislativa. Yo quiero preguntarles, lo vamos a hacer en redes sociales, a la gente que está con nosotros en Twitter y en Facebook, ¿a ustedes les gustaría poder decidir, ustedes como votantes, si un presidente tiene que terminar antes el mandato? Eso es la revocatoria de mandato. ¿Les gustaría decidirlo? Que uno pueda ir a las urnas antes de que se acabe su periodo y decir, no, señor, se va. Cuéntenos a través de Facebook Live, en Noticia Monumental, y en Twitter en @monumentalcr. Ahora bien, el detalle, ¿cómo se quita un presidente y por qué se quita un presidente? Eso es importante. Hay 3 formas de convocar, ¿no? Una es cuando lo solicita el Poder Ejecutivo, otra cuando lo solicita el Poder Legislativo, o el 10% del electorado inscrito en el padrón electoral. Okay. Repítame el dato para apuntarlo. Okay. Discúlpeme. Dice, revocatoria o anulación de las credenciales de presidente, artículo 2. Cuando lo solicite el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo o el 10% del electorado inscrito en el padrón electoral. Que serían las 3 formas. Ojo, pero pero esto no es para quitar al presidente. Okay. Esto es para convocar a la revocatoria de mandato. Para convocar al referendo. Correcto. ¿Ok? Notó mi UF, ¿verdad? Sí, claro que lo noté. El UF ¿sabe por qué venía? Porque el UF venía porque en momentos en que hay una asamblea legislativa tan diseminada, entonces de cualquiera por hacerle mero control político puede decir, señores, motivemos un referendo revocatorio con el presidente y digo, más daño político que eso no va a pasar. O sea, yo sé el temor que hay, porque el temor aquí es que esto se puede convertir en una cacería de brujas. Sí, claro, usted dice, políticamente, reunamos firmas, llevemos al presidente revocatoria en el momento de más impopularidad de un presidente. Por eso es que esto hay que leerlo.
Inclusive, don Randall, yo le voy a dejar los dos textos a usted. Sí, señor. Y claro, hay un error. Yo lo comenté antes de entrar a su programa con don José Miguel Corrales y me dijo, esa es una de las cosas que hay que corregir. ¿Por qué? El 10% es para convocar al revocatorio, ¿verdad?, del presidentes y vicepresidentes, para convocar. ¿Ok? Pero, para poder separarlos, dice, cuando participe el 40%, como mínimo del electorado nacional, en caso del referéndum del revocatorio del mandato del presidente o vicepresidente de la República, este es el artículo 3, y la mitad más uno de los electores que hayan votado por la revocatoria del mandato, se tendrá como revocado. Okay. ¿Me explico? Así, esto no es tampoco de que se nos ocurre esto, y ojo porque es importante, y aquí es donde quiero decirle que tenemos el error. En el código, para efectos de diputados, se habla de un 5%, pero en la reforma constitucional hablamos de un 20%. Yo me quedaría más con el 20%. Okay. Pero deseo aclararle esto porque sí hay una contradicción entre el texto presentado constitucionalmente y la reforma que se hizo electoralmente. Ok, don Eric, me dedicaría a ser abogado del diablo en los próximos 28 minutos. Me parece muy bien. Bueno, voy a sufrir bastante 20, con eso. 23, porque hay un corte comercial pendiente. Pero, si hoy el presidente Alvarado dice, señores, va la reforma fiscal. Ayer los empleados públicos se le tiran a la calle, ¿verdad? Y entonces es una medida impopular pero necesaria. Entonces significa que el 10%, que alcanza a sus empleados públicos, por cierto, podría proponer mañana convocar un referendo revocatorio, y el daño, no porque lo separen, el daño político que usted le genere a un presidente llamándolo a un referendo revocatorio es incurable prácticamente. No, me parece muy bien sus inquietudes. Y aquí, don Randall, me da pie para aclarar varias cosas. La primera es que esto no es un fomento al populismo, porque entonces sería muy fácil. Yo tengo que decir exactamente lo que la gente quiere escuchar. Vayamos, por ejemplo, cuando uno habla de la reelección presidencial. ¿Por qué la reelección presidencial, que después se retoma, después de que se ha quitado y que se declaró inconstitucional y todo este tipo de cosas, por qué se retoma? Y uno pensaría, bueno, el sistema gringo, una reelección presidencial, es un voto de decirle, usted hizo bien las cosas y le voy a dar 4 años más para que usted siga gobernando. Muy bien. ¿Por qué en Costa Rica hicimos esa pausa de dejar 4 años y volver a hablar de reelección 4 años después de haber dejado el mandato? Yo no entendí esta idea, y conversando con don José Miguel, él me aclara que la idea fue la siguiente: decir, bueno, el problema es que si usted gobierna 4 años, para que lo reelija, usted va a querer hacer lo que la gente quiere. No tiene que ser populista. Claro, ese es uno de los problemas. Entonces, vea, por ejemplo, quien está sentado a la par suya es una de las personas que cree necesaria una reforma fiscal en Costa Rica. Y yo se lo he planteado al señor ministro de la Presidencia. ¿Son medidas impopulares? Sí. ¿Son medidas que son necesarias tomarlas? Sí. Lo impopular fue lo que hizo Luis Guillermo Solís durante 4 años. Lo popular fue lo que hizo Luis Guillermo Solís dentro de 4 años, pero igualmente irresponsable. Entonces, si nos vamos al artículo 8, vamos a ver, de la reforma al Código Electoral, aquí están las causales por las cuales se podría convocar, y tampoco están escritas en piedra, pero sí me parece que deben ser taxativas a la hora de que uno dice, y cualquier otra, eso sería peligrosísimo. Déjeme nada más entonces retomar. ¿Quiénes pueden convocar un referendo para revocar mandato de presidente y vicepresidente? Don Eric lo explicó hace un instante. Poder ejecutivo, que sería muy raro, pero bueno, existe la posibilidad. Poder ejecutivo. El poder legislativo, ¿con cuántos votos? El poder legislativo, ahí es una de las cosas que tenemos que aclarar, cuántos votos habría que tener. Esa es una de las cosas que tenemos que terminar de pulir de proyecto. ¿Usted qué prefiere? Ay, qué difícil me la pone. Yo creo que esto tenemos que discutirlo. Digo, si hubiera sido fácil, va a otro programa, pero aquí las preguntas son complicadas. Ahí tendríamos que discutir si 29 o 38 votos. ¿A usted qué le gusta? Ay, don Randall, qué difícil, ahora sí me dejó patinando, pero vamos a ver, 29 uno pensaría, es una mayoría simple. No, absoluta, porque la simple es cuando hacen quórum la mitad más uno. Okay. Una mayoría absoluta, porque está la calificada, que son los 38 votos, ¿verdad? Pero tenemos los 29, o la mayoría calificada. Aquí yo creo que es algo que hay que sacarle punta de lápiz, en el sentido de que un partido con mucha fuerza podría lograr los 29 votos y buscar una sacada de clavo. Yo creo que 29 es muy fácil. Sí, y 38 uno pensaría, bueno, un Congreso muy fragmentado, entonces tampoco podría convocar a este referéndum revocatorio. De nada, pero puede hacer que el camino cambie el criterio. Yo pensaría en 38 si usted pone, votos. si usted,
Ok, porque si usted pone 29 en este instante histórico, se unirían Liberación, Restauración y convoca el referendo revocatorio contra Carlos Alvarado, por ejemplo. Okay. Sí, pero bajo ciertas causales. Ok, ya vamos a las causales. O el 10% de los electores. Esas son nuestras formas de convocar el referendo revocatorio. Para presidentes y vicepresidentes. Ahora, ¿no le parezca muy raro, Randa, lo que usted decía, que un poder ejecutivo convocando un referendo revocatorio para sí mismo? Acuérdese de aquella elección donde don Luis Fishman, que ganó a Abel Pacheco, ¿sí? Y don Luis Fishman prácticamente le dijo: usted aquí si quiere llega, claro, presidencial, pero no va a hacer hubiera nada. Convocado don Abel un referendo revocatorio para el vicepresidente. Podría ser. Pero es que aquí lo que yo sé que usted tiene muy clara mi preocupación, don Eric, pero por ejemplo en Perú, donde hay revocatoria de mandato para todo el mundo, acaba de pasar que hubo revocatoria de mandato en una negociación meramente política con Keiko Fujimori, ¿verdad? Entonces, ese fue el tema. No, y aquí no se trata de desestabilizar un sistema democrático que con defectos y virtudes sigue siendo un orgullo para todos los costarricenses. Vamos, esta es la forma de convocar. ¿Cuáles son los porqués, las causas en las que se puede revocar el mandato de un presidente? Ok, incapacidad física o mental, la lista larguita. No se preocupe. Ok, incapacidad manifiesta en el desempeño de su cargo. Eso está un poco amplio. Ese está muy amplio. Aquí son las cosas que tenemos que discutir, sí, porque yo podría decir, bueno... De cualquier cosa es una incapacidad manifiesta. Exactamente. Yo pienso que aquí es donde los términos no pueden ser tan polisémicos a la hora de enfrentar este tipo de cosas. Usted es abogado, ¿verdad, don Eric? Sí. Bueno, esa es una norma amplísima, abiertísima. Correcto. Okay, vamos al siguiente causal, que no está... Esa es lo menos taxativa del mundo. Claro, ¿no? claro. Lo que pasa, repito, yo soy padrino de esto, pero no soy el padre. Claro, entonces, claro. Esto también aquí es... No le puedo escoger el color de ojos. Firma de tratados públicos o convenios internacionales que sean contrarios a la Constitución política. Ok, ¿según quién? No, porque la norma constitucional es clara que tiene que ser ratificados por el Parlamento, ¿cierto? Okay, como pasó con el Tratado de Libre Comercio con los No, claro, a lo que me refiero según quién sea inconstitucional. La que decide aquí que es constitucional o que no es la sala constitucional, ¿verdad? Ok, si la sala cuarta decide que un convenio firmado por el presidente es inconstitucional, sería un causante de referendo. Podría ser una de las causantes, ¿ok? Cuando se rogue la soberanía de la República, estamos claros porque la Constitución es clara que la soberanía radica en el pueblo, sí, etcétera, ¿ok? Que nos nazca un Madurito aquí. Sería ese punto en lo particular. Pues digamos que han nacido algunos, pero no han crecido tanto. Se quedaron como en banano y no llegaron a Maduro, pero por ahí anda la procesión, ¿no? Cuando perdiera su condición de ciudadano en ejercicio o hiciera votos públicos religiosos en favor de cualquier credo con abandono de su condición de miembro del Estado seglar. Uf, a favor de cualquier credo. De cualquier credo. Si se vuelve pastor evangélico. Me imagino que esto sería una de las causales, ¿verdad? Porque no pertenecería al Estado seglar. Y hay una discusión sobre el Estado seglar. Acuérdese cuando estuvo don Melvin, claro, el ministro de la presidencia, que si eso era seglar o no. Al fin y al cabo, bueno, lo que se falló, pero yo tengo mis discrepancias al respecto. Pero ¿usted cree que un pastor evangélico es seglar? ¿Usted? No, yo creo que no. Okay. Yo creo que la normativa se hizo cuando pensábamos en una única religión, que era la religión católica. Entonces, y que hay que ampliarla, y que el seglar, claro, podría ser sacerdote, pastor, cualquiera, exactamente, imán. Exactamente. Y conste, aclarando aquí también, no tengo absolutamente nada contra las creencias. Cada uno tiene derecho a creer. Bueno, estamos hablando de política. Le parezca. Claro. Ahora, pero como se ha visto, a veces está amarrado este tipo de cosas. Avendaño se lo firmó, no importa. Salud, por eso, don Carlos lo firmó, ¿verdad? Pero sí tenemos que ser claros, es saludable, y el mismo Papa lo ha dicho, que los miembros del Estado sean seglares. ¿Ok? Esa es la otra causal. Cuando viole el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República o el de la libre sucesión presidencial consagrados en la Constitución política. Cuando se aferre al poder. Exactamente. Por haberse apropiado de fondos públicos o bienes públicos. Esto está bastante interesante. Eso está muy interesante, pero está muy abierta. Correcto. Está muy abierta porque uno diría, bueno, ¿quién define si se apropió o no de fondos públicos? Ajá. Debería estar en la norma. Correcto. Es decir, una vez que el presidente de la República tenga una condena en firme por apropiarse de fondos públicos, sería una causal, por ejemplo. Exactamente. ¿Usted piensa en ese mismo sentido? Sí, yo pienso igual. Porque si alguien se levanta y dice, presidente ladrón, va para afuera, sí. ya... Sí, exactamente. O que es apropiarse de fondos públicos. Porque podría decir que tiene un salario muy alto y que eso es apropiarse de fondos públicos. Y eso es totalmente legal. Puede ser inmoral, pero ese es un asunto claro, que después pero estamos de acuerdo, vamos a ver, estamos de acuerdo en que la segunda causal, que es la incapacidad
Sí, esa es muy amplia. Esa es amplísima, eso hay que sí, arreglarlo. sí. ¿Le parece que este último punto que me acaba de decir de apropiarse de fondos públicos hay que arreglarlo también, ¿no? Sí, me parece que son de los temas que tenemos que entrar a discutir. ¿Okay? Por haber aceptado donaciones en contra de lo tipificado en los convenios internacionales. Okay. Por negarse a ejecutar o hacer cumplir todo cuanto disponga la Constitución política y la ley. Recuerde que se hace el juramento presidencial. No, sí, claro, estoy pensando en ejemplos. Vamos a ver, en el reciente periodo presidencial del presidente Solís, aunque la Constitución política diga que hay que darle 8% para educación, no se logró, se dio un 7.70 y pico. Claro, pero ahí hay dos cosas, don Randall, ahí también tenemos que discutir bastante. Yo no estoy en contra de darle plata a la educación. A mí me gustaría que alguien me explique por qué ese 8% no legalmente, que me explique económicamente. ¿Por qué países como Chile, con menos de un 8% del Producto Interno Bruto para educación, saca mejor las pruebas PISA de las que saca este país? Ese es un tema para otro programa, se lo acepto, pero lo que estoy pensando es, ese caso, así como está redactado, yo podría acusar al presidente de no cumplir la Constitución. Bueno, hay un principio jurídico que dice que nadie está obligado a imposible. Claro, el viejo aforismo jurídico. Claro, pero imagínese que alguien intente convocar un referendo y que el argumento en contra sea suave, y no esté obligado a hacer lo imposible. Y dos cosas más ahí, para entrar un poquito más en materia. Yo sé, ahí no se está considerando el INA, y lo otro también que yo quisiera ver es, hay la norma fiscal constitucional, si llegara a pasar, a ver qué pasa con claro, pero está bien, pero poner al presidente, digamos, bajo como está redactado, lo que estoy criticando la redacción en particular, me parece poner bien al presidente en el predicamento y el desgaste que significa un artículo tan abierto donde puedan estar solicitando referéndum revocatorio cada rato que cumplió con la ley, no gobierna. Sí, y también en momentos de una situación fiscal como la que tenemos, cuando ya el gobierno no puede hacer absolutamente nada más. Me parece que ahí también habría que ver cómo se redacta mejor este tipo de cosas. Sí, me parece bien. ¿Cuál otro? Vamos a ver. Yo tuve que cambiar de hoja, don Eric. No se preocupe. Habíamos hablado por haber aceptado donación, no, por la donación fue la ejecutar o hacer cumplir todo cuanto disponga la Constitución política. Esa fue la última. La K, por participar en actividades electorales de los partidos políticos o hacer de alguna forma de ostentación partidaria. Ok. Al presidente Solís lo acusaron de beligerancia. Correcto. Pero nunca se le logró demostrar. No. Ok. Solo si es condenado por el Tribunal Supremo de Elecciones, que es el órgano. Exactamente. Okay. Ahí también sí, claro. Es que aquí en Holanda tenemos que ver, esto no puede prestarse para una cacería de brujas. Por eso es que si esto prospera, los artículos tienen que estar cuidadosísimamente redactados, cosa que me parece, don Eric, y yo conozco a don José Miguel y lo admiro y lo respeto mucho, no está tan afinado las causales. Bueno, esto más bien es una propuesta. No es un proyecto ya totalmente terminado, y la idea es que el Parlamento tenga la oportunidad de discutirlo y darle el acabado que realmente necesita esto. Yo entiendo que no es su hijo y que usted lo adoptó. Correcto. El proyecto, me refiero nuevamente, pero usted normalmente tiende a afinar muchísimo el lápiz. Sí. Esto sí está como muy grueso. Estamos de acuerdo, don Randall, pero vayamos a esto. No se puede presentar una propuesta totalmente acabada al Parlamento. Mucho de esto pero esto no está ni parlamentado, Eric, esta parte. No, ya se presentó. No, claro, esta parte me refiero, esta parte de las causales, sí, digo, le falta mucho. ¿Quiénes proponen esto? Y eso habría que discutirlo con don Manrique, don José Miguel y don Armando. Claro, pero esto lo adoptó. Claro. No, sin lugar a dudas. Usted tiene la patria potestad hoy. Yo no sé si la patria potestad o la tutela. Pero sí estamos de acuerdo en que esto hay que afinarlo, y yo sí creo que más bien no deja de ser saludable esto, don Randall, y le voy a decir por qué. Porque esto abre temas para discusión dentro de los mismos parlamentarios que lo van a aprobar. Usted no puede darle algo acabado a ese Parlamento. Seguramente, y ese es su criterio. Yo lo que le digo es que esta parte del proyecto, esta parte nada más, las causales, me parece que sí están redactadas muy a lo grueso. Ok. Creo que estamos de acuerdo, solo que a usted le parece positivo, a mí no. No, a mí me parece, bueno, no importa, ya eso depende. Pero estamos de acuerdo en que está gruesísimamente redactado. No todo. Las causales. Algunas causales sí hay que sacarle más puntos. Bueno, ya llevamos 4 que hay que afinar. Correcto. ¿Dónde nos habíamos quedado, don Randall?
Ahora sí ya no me acuerdo, don Eric. Por participar en actividades Ah, sí, electorales. cierto. Okay. La de beligerancia. Por utilizar la autoridad o influencia de su cargo en beneficio de algún partido político o de alguna empresa privada o personal. Tráfico de influencias. Correcto. Por ayudar de cualquier forma, con acción o omisión, al grupo gestor u opositor de algún referendo. Aquí después hablamos, porque yo entiendo aquí. Eso está abiertísimo, Eric. Y aquí, acuérdese que conociendo a don José Miguel, yo creo que esto viene un poquito por lo que fue el no TLC. Sí, sin duda alguna. Sí. Sin duda alguna, porque de hecho, déjeme ir un poquito más atrás. Porque dice por negarse a aceptar. No, es que por ayudar. Estoy en el L. El L es por utilizar autoridad de influencia de su cargo en beneficio de algún partido político o de alguna empresa privada o personal. Yo preferiría, por ejemplo, le pongo el ejemplo de por qué le estoy criticando esa parte de las causales, que esto dijera al presidente que se encuentre culpable de tráfico de influencias después del debido proceso ante los tribunales de justicia. Podría ser una forma de hacerlo. Ya es muy taxativo. Y que estuviera ya la condena firme. firme. Sí, claro, la condena firme. Porque así queda muy abierto. Perfecto. Otro, el quinto, ¿vio? El quinto que hay que afinar ahí. El sexto también es el de don José Miguel. De cualquier forma, con acción o omisión, ok. La sacada de clavo don José Miguel hay que arreglarla. Vale que ya me queda el N y que no puso todo el pero la sacada de clavo don José Miguel hay que arreglarla. Saludos, don José Miguel. Y el otro, por haber violado los derechos humanos contemplados en la Constitución Política, en los tratados y convenios internacionales. Opa, ese se la trae. Sería que no respetar la Convención Americana de los Derechos Humanos podría ser una causal. Podría ser una causal. Ahora, lo que habría que ver, porque ya sé por dónde va a ir usted con el asunto del criterio. Que usted no me adivino, entonces. No, me imagino que por ahí va. Ya. Y la Procuraduría les dice ayer a los diputados, señores, es vinculante, acuérdense. Sí, bueno, ayer estuvo el defensor de los habitantes. Sí, también. Pero vamos a esto. Hay opiniones encontradas en el sentido de si es vinculante o no es vinculante. No, claro, va a haber opiniones. Claro. Aquí yo creo que lo que debe regir es la institucionalidad. Puede haber opiniones encontradas en todas. Lo que pasa es que hay un órgano que decide. Entonces, usted puede tener opiniones encontradas en un montón de cosas. La Procuraduría es el criterio técnico vinculante que dice, señores, es vinculante. Para el Estado. Cuando Estado. El Estado le hace la consulta. Estamos totalmente de acuerdo. O la sala, digamos, si la sala constitucional resuelve, cualquiera se puede oponer, pero resolvió. Yo soy más del criterio, Randall, de que no es vinculante porque fue una opinión. Pero no vayamos muy largo. No, claro, eso es su opinión, pero a lo que me refiero es que ni usted ni yo vamos a resolver. Correcto, pero no vayamos muy largo. Y le voy a decir por qué esto ahorita tiene que entrar a conocerse. Porque ya hay dos parejas de países antillanos presentando ante la Corte, pero ya un litigio. Y lo que es litigioso sí es vinculante. Claro. Para el hecho de que no les permite. Para el resto de los países miembros. Claro, es un detallazo. No, a lo que me refería era, por ejemplo, de ese último. Permítame. Sí, claro. Yo le traigo una copia a usted. Pero... No, es que lo que quiero es contar, porque a mí se me hace un enredo cuando desaparecen al Che y esas cosas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tenemos 14 causales. Y usted 5 ya le... 7. ¿Cómo 7? Bueno, es la mitad, el 50%. El 50% hay que afinar. Claro. Esperaré que lo afine para volver a hablar de esto. Y me parece muy bien, y me comprometo a hacerlo. Y esto es solo para presidente, también están las causales para diputado. No, nos quedan 6 minutos, don Eric. Si quieren, entremos a la... Ok, ya vimos quiénes pueden convocar, por qué lo pueden convocar, y el 50% más 1, no, la mitad más 1 de los participantes. Pero que tengan ese 40%. Ok, sí, igual que el presidente. Correcto. O sea, si no alcanzan el 40% no es vinculante. No, exactamente. Ok, ahí estábamos presidentes. 40% del padrón electoral. Ok, ahí estábamos presidentes y vices. Correcto. Ok, vamos a diputados. Muy bien. Aquí hay un montón que quieren quitar diputados para arriba y para abajo. Usted lo pone a sudar aquí a uno en la gota gorda. Me extraña. Legislar en beneficio propio o a favor de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero en afinidad. ¿Okay? Contribuir con su voto para el reconocimiento a cargo del Tesoro Público de obligaciones que no hayan sido declaradas por el Poder Judicial o aceptadas por el Poder Ejecutivo, o conceder becas, pensiones, jubilaciones o gratificaciones. Okay. Pero el beneficio propio se los trae. También. Digo, si usted... Aumentos salariales, por ejemplo. Bueno, el aumento salarial de los diputados. Sí. Los diputados, ese es el más claro. Sí. Pero digamos, hay algunos que son un poco complejos, como por ejemplo la reforma a las pensiones. Y resulta que usted tiene un hijo educador. ¿Está o no legislando en beneficio propio? O de los familiares, en este caso. Sí, bueno, hasta segundo grado de consanguinidad.
Sí, pues está bien. Y si está legislando en contra, o sea, si usted vota por un recorte, sigue legislando, o sea, puede ser un causal o no puede ser un causal. Vamos a arreglar eso también. Apropiarse de fondos o bienes públicos. Y son menos. No, en ese me falta la sentencia, pues está repetida, que estén firme. Cuando a juicio de sus electores manifestara negligencia o incompetencia en el cumplimiento de sus deberes como representante popular. Y ese también está muy amplio, yo sé que usted me va a decir eso. Ese está súper abierto, es el más abierto que he visto. ¿Qué entendemos por negligencia? Que yo no fui a una gira a tal parte. Imagínese, usted lo invitan de San Carlos y después de ahí no vino, negligente, vamos a convocar el referéndum revocatorio. El viernes anda de los chiles. Bueno, y vieras que sí, que me ha ido muy bien con las giras, pero uno no es el Espíritu Santo para exactamente, estar en el día que no le vaya bien con las giras le podría generar el referéndum revocatorio. Don Eric, después de conocer el detalle, que yo no conocía el detalle del texto, lo iba aprendiendo aquí al aire. Y aquí les traigo copias y se lo voy a dar. Gracias, me parece que así como está redactado, y entiendo que existe la voluntad de afinarlo, porque así sí podría generarse una cacería de brujas impresionante. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, y eso es lo que queremos evitar. A mí me parece que la idea es buena en el sentido de renovar una constitución que hace rato, porque estamos hablando de una constitución que prácticamente es la que retomamos de 1871. Sí, sí. Es prácticamente las mismas cosas, con algunos cambios más, algunos cambios menos. Pero el espíritu es el mismo. Claro, pero pero vamos a esto. Dado que no se puede convocar, o es muy difícil convocar a una asamblea constituyente, parte de las reformas parciales, pensando en la Costa Rica bicentenaria, es devolverle el mandato popular y decir, si usted puso a alguien, usted también, bajo ciertas causales y ciertas circunstancias, usted tiene derecho a revocar el Senado. Claro, pero habla muy bien de usted aceptar hoy en esta mesa que, bueno, yo estoy adoptando esto, pero tiene errores. Sí, claro. Errores gruesos. Claro. No es perfecto, pero es perfecto. Claro, pero tiene errores gruesos también. Sí, estamos de acuerdo, Randall, y va a ser parte de la discusión. Don Miguel, yo tengo un corte pendiente. ¿Cuánto? No, usted lo quemó todo. Perfecto, así me gusta, Miguel Cascante, que están todas. ¿Cómo va a garantizar que se arreglen? Bueno, parte de esto son las discusiones que se van a tener. La primera, que fue la conferencia de prensa que se dio allá, y en esto los tres proponentes han sido claros en convocar a mesas de discusión y a mesas de diálogo. Pero no sirven mucho. No, para discutir el proyecto. La otra parte sería que con base en las observaciones hechas, nosotros, los parlamentarios, hagamos las correcciones respectivas a la hora de hacer la votación. Ayer se reunió con Pisa. Ayer me reuní con el ministro de la Presidencia. ¿Qué le dijo el ministro de la Presidencia? Don Rodolfo Pisa tiene una posición bastante interesante. La primera es que él, como miembro de la Junta de Notables, cuando estuvo que había nombrado a doña Laura, sí, él estuvo a favor del referéndum revocatorio. Y él dijo, él y don Manrique fueron de los que tuvieron así como un dictamen de minoría contra el resto de personas. Manrique Jiménez, sí. Y me dice que él estaría interesado, pero que de momento él quiere apostar más por el asunto fiscal en este país, ¿verdad? Me parece lógico, ¿no? Sí, pero don José Miguel también le dijo que no era muy saludable poner todos los huevos en una canasta. Bueno. Pero ya eso son cuestiones de criterios políticos, pero sí tenemos que ser totalmente claros. De momento yo esperaría ver cómo pinta el asunto con la reforma fiscal en el Parlamento, ver cómo va a estar el asunto del presupuesto de la República, y yo creo que ya después nos podemos sentar a ver. Igual me parecería sano involucrarlo en la discusión de la Comisión de Notables, con una reestructuración del Estado general. Claro, me parece saludable. Y ojalá nos ayude el señor ministro de la Presidencia. Y también me dijo una cosa. Esa era la opinión de él, pero que tenía que consultarle al señor presidente de la República a ver cuál era la opinión con respecto a esto. ¿Usted no sabe qué opina el presidente? Yo con don Carlos no he hablado de este asunto. Yo no recuerdo en los debates que respondió realmente don Carlos Alvarado respecto a la revocatoria de mandato del presidente de la República, pero bueno, don Eric, insistirá en conocer, insistirá a preguntarle a Pisa cuál es la opinión del presidente entonces. Sí, claro, esperamos la opinión del presidente a ver cómo va el asunto. No, Eric, un gusto. Muchas gracias por venir, disfruté muchísimo de la entrevista. Yo también, muchas gracias. Muchas gracias, son las 10:55. Señores, ya viene Noticias Monumental con el detalle de la información más importante de lo que ha pasado en las últimas horas. Febe Cruz y Fernando Muñoz se quedan con ustedes de 11 a 12:30 de la tarde. Hasta luego, feliz día. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.